días a todos. Bienvenidos al Ayuntamiento de la Ciudad de Los Ángeles. Son aproximadamente 10:07 de la mañana. Estamos preparándonos para iniciar la reunión del Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles. Tenemos 4 miembros presentes ahorita. Gracias, señora Han. Gracias, señor Labanche. Gracias, señora Misikowski. Sin embargo, necesitamos 10 miembros para iniciar un quórum. Señor Brinson, Galanter, Garcetti, Grill, Holden, Pacheco, señor Fox, Perry,
Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a la ciudad del Ayuntamiento, al Consejo Municipal, en la reunión del Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles. Hoy es martes 18 de marzo de 2013. El Consejo Municipal se reúne todos los martes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. El público es bienvenido a acompañarnos y participar en el proceso municipal. También pueden verse a través en vivo del canal 35, también a través de la página internet de la ciudad o vía telefónica. Actuaria, tome lista. Padilla, Gruhan, Holden, Labange, Misikowski, Pacheco, Perry, en Reyes, Park, Zion, Padilla, 10 miembros presentes, un quórum completo. Señor presidente, muchas gracias. Antes de iniciar con una presentación fijada para el día de hoy, miembros del Consejo Municipal, miembros del público, quiero llamar su atención hacia atrás del Consejo Municipal. Por favor, darle la bienvenida al nuevo miembro del Consejo Municipal, el concejal Bernard Parks. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos. Antes de iniciar con los asuntos en la agenda de hoy, ya que es martes, la primera reunión de la semana, tenemos un saludo a la bandera junto con las presentaciones especiales. Por lo tanto, ahora quiero llamar a la concejala Jan Perry. Muchas gracias, señor presidente. Me da mucho gusto presentarles el día de hoy una actriz del cine, Michelle Nichols. Ella nos guiará en el saludo a la bandera. Pónganse de pie, por favor. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Mr. Edwards, would you please Señor come Edwards, forward? por pase. Now? Ahora. Yes. Sí, pase. Well, you have to come on now. Pase ahora. Come on, sit over here on the end at least. All right. For those of you who enjoy reading the Los Angeles Times in the past several months, one of the cover stories was about a man many of us have known in political circles and community activist circles for any number of reasons. One of the biggest reasons I can think of is that he is por la cual le presento a esta persona es porque él es la persona el cual ha unido muchísimas personas electrónicamente, por teléfono, políticamente. Cada vez que hay una convención política, casi todo el mundo le habla al señor Edwards para asegurar que todos tengan acceso y tengan el asiento adecuado e información. Él siempre ha demostrado su compromiso a la ciudad de Los Ángeles y a través de su liderazgo cívico verdadero y su posición actual como miembro de la Junta Directiva de NAACP, activista de la comunidad y planificación para el Instituto de Rosa Parks. Willis tiene una licenciatura en ciencia política y también ha dado su servicio con orgullo en la guerra de Vietnam. Él tiene una reputación y una norma para excelencia y nacionalmente e internacionalmente es considerado ser uno de los
people in the las personas más political avanzadas arena y and an más respetadas en la advocate arena for diversity política y in una activista Hollywood. por diversidad He en recently Hollywood. Hace added to poco his agregó a su portfolio portafolio the title of executive el título de producer of the Rosa productor Parks ejecutivo story, de la historia de starring Rosa Angela Parks Bassett to his list of con la accomplishments. estrella Angela He has a history, Parks. a long Él tiene una history of historial working muy larga de in the Los trabajar Angeles political arena en la for arena over política de 20 Los Ángeles years, ya por más de working with 20 such años, incredible trabajando leaders con such as the líderes late increíbles Tom tal como ya el Bradley, fallecido Tom Congresswoman Bradley, Diane congresista Watson, Diane and Watson, serving 12 y years as the Commissioner of pasando Social 12 años Service como for comisionado the de City of servicio Los social para la Angeles. ciudad de Los He has Ángeles. also worked on Él the también ha national front, doing trabajado advanced work for the late nacionalmente, Robert Kennedy, haciendo trabajo the para ya Carter el fallecido Mondale Robert campaign, Kennedy, la and campaña de Robert the Mondale, most significant, y probably más in his importantemente career, quizás en working su with carrera Nelson trabajando con Nelson Mandela. and Nelson his Mandela historic visit to the y city su of visita Los histórica a la Angeles. ciudad de Los He has Ángeles. also made Él contributions también ha to the hecho field of contribuciones education as al campo director de of Black educación Student como Services director de for the servicios University of Southern para California for 10 estudiantes years, where he afroamericanos. Por 10 initiated a años él number of inició programs to varios improve the programas para quality of mejorar la life calidad for de Black vida students attending para the estudiantes university and programs afroamericanos to support que student van a la retention, universidad. recruitment, and Apoya mentoring. programas para As a longtime member liderazgo of the para Beverly Hills estudiantes, Hollywood branch of the por mucho tiempo de NAACP, Beverly Hills, Willis de NAACP. single-handedly got Willis the por sí mismo NAACP Image hizo Awards on y recibió el television, premio started the de NAACP Theater NAACP, Awards, empezó los started a premios career del bank for teatro, Black también professionals in the un entertainment banco de industry, carrera para, and increased the para branch's membership from actores de 300 NAACP to y aumentó 3,000 de people. 300 a On 3,000 behalf of personas the esta Los membresía. De Angeles City parte del Council, Consejo Municipal de I la Ciudad de would Los like to Ángeles, me gustaría recognize Willis reconocer a Edwards Willis for Edwards his incredible por su contributions to the gran city of Los contribución a la Angeles ciudad de and for Los his Ángeles y continued por su commitment continuo to making compromiso sure that this is a para city asegurar que that is a esta better es una place ciudad for all of us mucho mejor to para live. todos nosotros en Thank you donde very vivir. much, Muchas and I'm gonna gracias. let Willis, take it from here. Willis, señora Perry. And, he has Él tiene quite a following and a muchos significant, seguidores group de here today to un support grupo him. We significante were para trying to wait apoyarle. for Estamos his tratando de mother, esperar who a is su mamá, 90 years old. la cual She's 88 tiene years old, 88 but años she de apparently edad, got pero caught in traffic, so aparentemente we'll recognize her está when en she un gets here. embotellamiento, pero la presentaremos mientras llega aquí. Mientras tanto, otros concejales desean hacer presentación. Concejala Grew, concejal Holden, concejal Han y Thank you, Mr. concejal President. Parks. Señor I'm pleased presidente, to me da stand mucho here as gusto well poderme to de pie aquí acknowledge para reconocer Willis Edwards. a Willis Edwards. Willis is one of those people that no matter where you go, he pops up. You know, you be at some event and you think, what's Willis doing here? But Willis has been involved for so many years, decades in fact, on issues not only of local significance but national significance, and has been an extraordinary friend, and was so pleased when you were on the cover of the LA Times magazine that one Sunday, talking about all of your accomplishments. And I had the pleasure of meeting you when I started to work for Tom Bradley, and want to take the opportunity also to acknowledge Mrs. Bradley, who is here today, Como la as well, oportunidad para felicitar a la señora Bradley. who shared her husband with us for so many years. Compartió a su and was a esposo con leader, nosotros por and muchísimos pleased años. that Fue Mrs. Bradley un líder, could me be da here, mucho because I gusto know que Willis, you have Bradley been pudo a estar aquí, close pero yo friend sé and que ally to her and the Willis Bradley era un gran family, amigo as well a as él the Parks, y a la familia, Rosa Parks junto family. a la So I familia wanted to de stand today señor Parks. and Se say, you've made a pone real de pie hoy y difference in decirle the que hizo city. una gran diferencia en la ciudad. Usted es un amigo muy especial para todos nosotros. Councilmember Perry took the Concejala leadership in Perry tomó acknowledging liderazgo you para reconocerle today, el día but de you're hoy, really pero a extraordinary person, and we're pleased to recognize you today, Will. So congratulations. felicitaciones. Mr. Holden. Señor Holden, I just want to echo solo what quiero reiterar Ms. Grew lo que la señora Grew Ms. Perry has y la already said señora about Perry ya han Willis, dicho acerca about del señor being too Willis, repetitious, sin and by ser muy making my repetitivo. comments, I can go on all day about Willis. A través de mis comentarios yo podría hablar todo el día sobre esto. Willis Edwards es uno de los mejores y más Branch of the distinguidos NAACP, de Beverly la Hills, oficina Hollywood. ubicada en And Beverly it Hills, el came with the NAACP. Image Awards. Ganó And this guy un made premio it. durante He el premio de single-handedly, imagen. so to speak, Él, por sí mismo, made that por decirlo de esta award manera, so hizo que este successful premio fuera that tan nationals took exitoso notice, not only que the nacionalmente national tomaron office of atención no NAACP, solamente el but other award, programa NAACP, programs equally Thanks. Noted. And so Willis, if por you, tanto, you Willis, did a lot to make that hiciste the mucho success that para it is. I want you to que know esto that fuera un éxito tal Willis has como already es. mentioned Willis, yo serves sé on the que has board, national mencionado board.
Ya ha tomado parte en la junta directiva del WCP, reconoció lo que él ha hecho para la organización, la causa de minoridades, afroamericanos, otras minoridades. Willis siempre ha estado al frente. Yo sé que en todas las campañas políticas nacionalmente, si usted mira, en la campaña de Kennedy, busca y encuentra a Willis primero, porque la persona que está postulado para oficina era Gore o Jackson, ya sea Mondale. Él tiene una gran transición por años donde se encontraba Kennedy. Kennedy ya siempre estaba al tanto, enfrente de Kennedy, moviendo al pueblo, a la gente. Cuando estábamos en Nueva York, en una convención, Mondale era el postulado, él estaba, cuando estaba Kenny Hahn en el público, tenía un pase especial, no creo, aunque el supervisor era delegado, decía, ahí está Willis, dijo el previo supervisor. Kenny Hahn decía, sí, jefe, Willis está allá, ¿cómo es que yo subo allá? Tiene que preguntarle a Willis cómo subir al escenario. Porque Willis estaba en el escenario, él miró. He says, Nate, come on up here. So there I was on the stage, and Kenny says, I'm down here, and you're up there with Willis. Dice, yo estoy acá, tú estás allá con Willis, tienes que contestar por qué estabas allá, yo acá con ellos. Lucina, mereces ese premio que se te ha presentado por el Consejo Municipal. Buenos días, que Dios te bendiga, tienes un gran futuro brillante aún. Concejala Hahn. Muchas gracias, señor presidente. Con esto me gustaría dar las gracias a mi colega Jan Perry por tener la visión para honorar a Willis. Es algo que todos debemos haber hecho y tú lo hiciste. Eso nos da a nosotros una gran oportunidad para dar honor donde se merece este honor. Me da mucho gusto ponerme de pie y reiterar lo que dijo la señora Grew, diciendo que ustedes siempre me han recordado de la película Forrest Gump, donde todos los eventos lindísimos en la historia Forrest Gump encontraba su lugar al frente. Eso es lo que has hecho usted, uno de los mejores momentos y más íntimos con personas principales políticas. Ahí está el señor Willis al frente, asegurando que no fuera excluido de la fotografía. Pero quiero decirle algo. Fue una lección en humildad para mí y para mi padre. Yo pensé que yo venía de una familia bien conectada políticamente hasta que conocí al señor Willis y me di cuenta que esas conexiones no podían ayudarme a llegar hasta donde el señor Willis llegó. Cuando fuimos a la Comisión Democrática aquí en Los Ángeles, yo quería tener un pase de entrada para mí y para mi hija. Nunca habíamos ido a una comisión política. Yo traté de utilizar todas las conexiones de mi familia. Ninguna utilizó. Esa mañana miré a Willis y le dije a Willis, ayúdame. Y lo hiciste. Abriste tu abrigo y había dos pases. Y dije, yo también agarraré estos boletos. Muchas gracias, Willis. Verdaderamente eres un gran hombre que has trabajado arduosamente para causas muy importantes para nosotros. Muchas gracias. Concejal Parks. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría empezar diciendo con la señal del señor Willis. Hola, hermano. Jan, aprecio bastante el honor que le estás brindando a Willis. Él tiene una gran historia con sus esfuerzos con los premios de Image Awards en el NAACP, pero mucha gente no sabe el ejemplo que el señor Willis ha sido de invitar a jóvenes al NAACP y las batallas personales que él ha sobrellevado en el sentido de la palabra de su salud. Ha sido un verdadero ejemplo para jóvenes, para que entiendan que no se venzan, que pueden proceder y que pueden buscar y crear una mejor vida para todo individuo. Él ha hecho una vida mejor, no solamente para él, pero nosotros tiene unas historias muy lindas, pero lo más importante es que no perder el enfoque, la sustancia en donde él está involucrado al hablar sobre esas historias tan lindas. Él ha sido una posición principal para hacer lo correcto en el NAACP, en las comunidades de minoridad.
para darle a las personas una oportunidad justa tocante asuntos que han sido ignorados en el pasado. Por lo tanto, Willis, muchas gracias. Mereces este honor. Aprecio haber tenido una oportunidad de agregar mi voz a este gran honor. Concejal LaBonge. Muchas gracias, señor presidente. Willis, lo lindo sobre nuestra oportunidad de vida es de hacer una diferencia en la vida. Tú has hecho una gran diferencia. Si no fueras quien fueras, si no tuvieras la energía, el enfoque y el amor, no hubieras podido hacer tanto. Y lo has hecho. Yo recuerdo, y me da mucho gusto tener a la señora Bradley aquí, la señora Ethel Bradley. Ella se encuentra con nosotros, pero yo recuerdo cuando Willis por primera vez en el Consejo Municipal en los días de Tom Bradley, los cuales eran muy importantes. Por lo tanto, quiero felicitarle por tener la habilidad de continuar corriendo, de continuar haciendo lo que haces, de continuar hablando acerca de los asuntos importantes que hablas. Y siempre al final tienes una sonrisa, que es muy importante porque todos somos luchadores de alguna manera u otra. Alguna pasión quizás tengamos y eres un gran luchador por lo que crees, pero al final tienes esta habilidad de unir a personas. Quiero felicitarte, especialmente quiero felicitar a la concejala Perry por presentarte aquí para recibir este honor. Espero que tu madre ya haya llegado, porque eso es muy importante. Tenemos esto en cinta, grabado, para mostrárselo a ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría pedir a Mark Kinsey que pase y a Sandra Evers. Bernard Kinsey es el previo presidente de Rebuild Los Ángeles. Pocas palabras sobre Willis. Concejala Jan Perry, nos da muchísimo gusto que con tan habilidad y tal visión presentaste esta idea al presidente Alex Padilla, al Consejo Municipal. Yo quiero hablar solamente sobre un punto pequeño. En 1968, Willis Edwards se presentó y dijo, la señora Parks necesita recaudar fondos para su fundación. Ayúdanos a ayudar. Sí, nosotros abrimos la casa y el nuevo concejal Parks y su esposa Bobby estuvieron con nosotros, pero recordamos solamente 25,000 a 30,000 esa noche en nuestro hogar. Y desde este evento, Willis recaudó otros $100,000 y después regresó esa misma noche. Creo que Steve Samples estaba con nosotros y al salir yo le pregunté a Steve Samples, Steve, tú debes de dar una doctorado honorario. Le dijo, Parks, escribe una carta. Lo hice en mayo siguiente. La señora Parks recibe un titulado, una historia en la página de Los Ángeles Times. Señor Edwards trabajando, continuando. Después Willis me llamó y me dice, Bernard, quiero reunirme con el ejecutivo de CBS. Tengo una idea acerca de la historia de Rosa Parks. Le dijimos, hay que hacerlo. Willis fue, los convenció sobre la idea, todo, ganó dinero, el cual fue una gran ganancia, pero más importantemente, este evento particular gana un Emmy, un premio Emmy. Es extraordinario. Empezó con una idea y quiero decirles que Willis trabaja en un principio a quien otorga, se le requiere bastante y todo este tiempo ha hecho esto para los ciudadanos de Los Ángeles y de este país. Muchísimas gracias. Miembros del Consejo Municipal, a la concejala Jan Perry, muchas gracias por su visión, por honorar a nuestro héroe, señor Willis. Hoy estoy de pie entre una gran grandeza. Yo conocí al señor Willis cuando fuimos a la Universidad de California y no sabía en ese entonces que yo iba a empezar iniciar un gran viaje, pero no he olvidado que él era mi consejero mientras yo era estudiante en USC. Lo que miré en él fue un individuo que realmente amaba a Dios y a su gente. Mientras yo era estudiante en USC, lo grande de Willis, él se aseguraba que estudiantes afroamericanos solamente fueran a la Universidad de USC, pero que se graduaran de esa universidad. Y yo le agradezco esto en mi corazón porque en este momento mi padre falleció y no sabía cómo terminaría la Universidad de USC, pero Willis fue el que me conectó con individuos aquí en sociedad para asegurar que yo pudiera graduarme de la Universidad de Sur de California. Durante ese tiempo, hubieron aproximadamente 300 afroamericanos que luchaban para terminar sus estudios en la universidad. Él encontró trabajos en el verano para nosotros, se aseguró que tuviéramos hogares cuando podíamos irnos a casas durante los días festivos. Pero lo más lindo de él, yo trabajé con él en NAACP. Yo miré mientras sentarme al lado del fallecido señor Brandon. Dijo, tenemos que tener los premios de Image Award en televisión
dijo, pero no hay que hablar sobre esto después. Y Willis, por sí mismo, y aún tengo la servilleta donde dice, se fue y le dijo, firme esta servilleta para asegurar que esto ocurra, y ocurrió. Por lo que decirle que en un momento solamente causó que los premios de Image Awards se vieran en televisión, pero otros grandes logros para afroamericanos. Hay dos canciones. Yo vengo de una familia de derechos civiles y una familia hay dos canciones. La primera canción dice, si puedo ayudarle a alguien con la palabra de una canción, entonces mi camino no será en vano. Su camino no ha sido en vano. La última vez ha dicho que el trabajo que yo haya hecho hable por mí mismo. Su trabajo verdaderamente habla por sí mismo. Celebramos su vida el día de hoy. Le amamos porque usted ha amado, usted ha escuchado, usted ha aprendido mucho más. Usted ha ayudado a muchísimas personas de muchas maneras. Damos gracias a Dios, gracias a usted, gracias a la señora Jan Perry por celebrar a nuestro héroe, por todo su gran trabajo, su logro. Muchas gracias. Some other people are on the way, but we're just going to proceed. And one of the individuals joining us today will be former U.S. Senator Carol Moseley Ahora, Braun. previo senador estadounidense. Unfortunately, his mother's not here yet, but there's a Realmente reception la mamá no afterwards, está and I aquí, pero hay una invite you all recepción to come después. on and join us for some refreshments. There are many luminaries here as well, and I'm going to defer to Mr. Politics, or the Dean of Politics himself, to do the introductions so that I would not commit any faux pas. So I'll turn the mic over to Mr. Edwards for a minute. Mr. President, City Council members, this is an awesome day for me, and I want to thank all of you from the bottom of my heart, because it's something I never dreamed that I would be standing here being honored in the City Council. Gracias. Yo he conocido a muchísimos de ustedes de alguna manera trabajando en precintos, donando dinero. He hecho algo que ustedes quiero agradecer a ustedes por darme todo este amor, esta amistad, porque da muchísima energía para continuar. Tengo amistades muy especiales aquí el día de hoy, bien de todas las partes del país, de todo el país. Espero, señora Vesta Williams, no sé a quién conoce a señora Vesta Williams, ella se encuentra en nuestra casa. Me gustaría que la señora Vesta Williams también se ponga de pie. Señora Thelma Houston también se encuentra con nosotros. Thelma Houston. Señora Judy Pace está con nosotros también. Y señor Michelle Nichols, la han conocido previamente. Señor Dick Anthony Williams también se encuentra con nosotros. Y mi gran amigo, la persona que me ha mantenido intacto en esta industria de entretenimiento, el señor Brad Peterson. Ahora me gustaría presentarles a la señora Ethel Bradley, es mi amiga, su amigo y amigos de todos. Señora Bradley, póngase de pie, por favor. Ethel Bradley. Voy a presentarle ahora al señor Roger Moseley, se encuentra con nosotros el día de hoy. Ahora, ¿alguien conoce algo sobre Los Ángeles? Han escuchado el nombre de Linda Hopkins. Linda Hopkins se encuentra en esta casa el día de hoy, por lo tanto, un gran aplauso y una bienvenida, por favor. Mis amigos, pónganse de pie, por favor. Me gustaría también dar las gracias a la señora principal del Distrito Octavo, la señora Barbara Parson. La señora Barbara Parson, mi amiga, me ha apoyado bastante. También quiero dar las gracias a una jovencita que se decidió por su idea y su tenacidad y de este artículo, el cual yo no tenía idea que se iba a presentar. A Lucem. Alusión, ven para acá, venga para acá. Venga, Luis.
Nunca he podido dar las gracias públicamente por apoyar y asegurar que este artículo se hiciera. Nunca pensé en mi imaginación que yo terminaría en la página enfrente, en el portada de la revista de Los Angeles Times. El autor que escribió este artículo también fue John Mitchell. Esta revista es enviada a 1.5 millones de personas. Gracias por él y por todas las palabras tan lindas que dijo de mí. No estaría aquí, pero quiero dar gracias a todos ustedes por todo. No. Ese es el momento de Willis, por lo tanto. All I can say is that anybody who knows La Willis persona que conoce a Willis knows what sabe an ordeal and what que lo grande que ha hecho y que fue un gran momento compartir y reportar esta historia. I learned a lot. Aprendí muchísimo, aprendí mucho acerca de la historia de Los Ángeles. Willis es un hombre que es más que un carácter, más que un Forrest Gump. No solamente está en una foto, él también manipula la foto, la telenovela. Él ha podido transformar muchas cosas en la ciudad a través de su presencia, la habilidad de manipular, arregla cosas, y muchas gracias por la oportunidad de hacer esta historia sobre usted también. John Mitchell ahora está escribiendo una obra de teatro sobre mí, que lo tiene muy pronto, y después habrá una película. The other thing is I wanted to say, my Algo más mother, que who quiero is decirle, here, is mi not madre here que se yet. She's encuentra aquí, 88 no se years encuentra old. aquí aún, ella tiene 88 años de I edad. wanted to Quiero thank her darle las gracias a from the ella bottom of my heart. del fondo de mi corazón. She's such a wonderful Ella es soul, and she's una kept me gran intact. persona, me ha And I want to mantenido thank my intacto. Quiero dar family gracias a mi for who all familia, have been with me through this los que han journey. estado conmigo And durante there's another young esta lady here etapa. Hay who una I jovencita really love también, and la cual who I yo care about, sinceramente is Miss amo y Artis me Lane. Artis Lane la quiero muchísimo, señora Artis Lane. is probably one of the greatest Quizás va a artists ser of uno de our los time. mejores artistas en nuestro And tiempo. she was commissioned by the Met Ella to do the Congressional Gold Medal of Rosa Parks. And llevó a I cabo, wanted to make sure that she ella knew recibió how much we la appreciated medalla her, and I wanna thank you very congresional much, Ms. Lane. nacional de Please Rosa stand. Parks. Muchas gracias. Pónganse de pie, por favor. And what we're sharing with you Lo que today estamos is compartiendo a usted el día painting de hoy of es Willis un with his dibujo de beautiful mother, Willis con su madre. done by Artis Lane, who's standing here. Por este artista Thank you. parado aquí. I Muchas want to gracias. let Quiero everyone here know how much informarles a todos que se encuentran how much I presentes appreciate the lo works que aprecio, lo that Willis has aprecio done. los It's so trabajos que ha hecho el varied, señor and Willis. he Es has a variado, very deep muy diverso, tiene una appreciation of the fine profunda arts. apreciación de las Many people do artes. not realize Muchas that. personas no se dan cuenta de esto, pero In a country en un and a país, world en where the un mundo visual donde artists, los artistas ethnic artists have been left out of étnicos major han sido museums, excluidos Willis de has made a museos point of principales. making Willis ha hecho un sure punto de that visual asegurar artists are included que as a part of our artistas sean culture, incluidos como parte de nuestra along with cultura, writers, junto con singers, escritores, cantantes y personas en la posición de entretenimiento, deportes y las artes. John Berisar, me da mucho gusto estar aquí para de alguna manera, aunque sea pequeña, representarles y a los artistas, y dar gracias a Willis por incluir a esos artistas en la mezcla con nuestra cultura. Muchas gracias, Willis. I just want to say Solo thank quiero you all decirles a of you for todos, coming down here dar and las supporting him gracias today. por venir aquí, por apoyarles el día de hoy. Uno de los puntos principales de mi amistad con Willis fue una recepción que se llevó a cabo en la casa de Bernard Kinsey. Willis estuvo ahí con aproximadamente 50 mujeres, algo así, en un círculo, adorándole. Pero cuando todos nos sentamos a hablar sobre cómo empieza a despertar a personas en la costa oeste a las 8 de la mañana y así hacia del oeste al oeste, eso es uno de los lazos que nos une, y su amistad es preciosa. Quizás peleemos con ellos, pero lo queremos mucho y lo respetamos. Gracias a Dios que Él está aquí entre nosotros ahora en este lugar. Que Dios te bendiga, Willis. Él aún me está mandando, quiere que presente a la señora Leslie Celestine.
for coming Hello, down Pat. today. Gracias So por venir thank you, con sus everyone, and we gracias a will adjourn todos. in the Y back for pictures. pasaremos a la parte de atrás para tomar fotografías. I'd like to, first of all, I'd like to Bueno, thank me everyone, gustaría but dar also las gracias a I todos, want pero to thank a también person quiero dar las who's not gracias a una here, persona que no Chris se encuentra con Hammond. nosotros, Chris Chris Hammond Hammond. has been Chris one of Hammond my es best uno de mis friends, mejores for a long amigos time, por and muchísimo I'm so glad tiempo y he's me da doing a mucho lot of good gusto, work for él the está city haciendo of mucho Los Angeles. un gran trabajo Thank para you. la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias. Gracias, concejala Perry. Antes de iniciar con los asuntos incluidos en la agenda del día de hoy, me gustaría darle una oportunidad al concejal Parks en su primera reunión. Entiendo que tenemos invitados especiales con nosotros. Gracias, señor presidente. Me gustaría presentarles a unos cuantos de mis invitados de honor. Una persona que ha estado conmigo por 38 años es mi esposa, Bobby Parks. Sé que antes de terminar, me gustaría presentarles a Bobby Parks. También me gustaría presentar, es la última vez que él me dijo que esa es la última vez que puedo decir esto. Mi hijo menor, Bobby Parks, será el director de comunicaciones de su oficina también, a Helen Mars, y ha adoptado a nuestra familia, es mi hermana al proceder en este camino. Y mi hija, Felicia, la mayor. Muchos de ustedes recuerdan la tragedia de ella, perder a su hija, pero estamos trabajando con ella para que sobreviva todo esto. Ha sido una persona bastante fuerte en este asunto de violencia pandillera. También, señora Grant, su esposo y nos graduamos de la Academia de Policía. Él falleció de cáncer, desafortunadamente, en 1984, pero Rhonda. Y Joy Henley es uno de nuestros personas principales como voluntario. Y tras todos los mejores matrimonios hay una cuñada, y es mi cuñada. Su amiga está aquí también. Su amigo está aquí. Y yo también tenemos varios miembros, ¿no? Miembros de nuestro personal. Joe Rosan, el jefe del personal, hace poco tuvimos la gran oportunidad de quitar la ciudad de Inglewood, ahora será el jefe para el Distrito 8. Gracias por todo su apoyo, y a varias personas, gracias por su apoyo. Hemos trabajado muy cercanamente con ustedes. Estamos muy gustosos de estar aquí. Antes de moverse, yo quiero que todos vean la campaña. Este señor Jackson Jensen empezó la campaña, quedó con nosotros diariamente la campaña. Gracias, Jackson, por estar aquí el día de hoy. Nos da mucho gusto por su visita. Gracias. Esperamos trabajar con el Consejo Municipal e incluir varios asuntos los cuales creemos que es importante de pertenencia. Señora Ethel Bradley, gracias por estar aquí por mi primer día de trabajo. Gracias, es una gran apoyadora durante todo mi tiempo en el departamento de policía. Su esposa era un gran modelo para todos nosotros. Wanda Moore. Ella ha sido una gran apoyadora ejecutiva, asistente ejecutiva para el alcalde Bradley. Gracias por estar visitando Los Ángeles. Nos da mucho gusto estar aquí. Esperamos empezar a trabajar. Y si lo primero que hice fue abrazar al señor Dennis Zion para que todos sepan que hay una relación de trabajo personalmente en el Consejo Municipal. Eso fue lo primero que hice, fue abrazarlo. Tanto para todos los que han estado escribiendo sobre esta tensión, no hay tensión, pero estamos viendo hacia adelante, al futuro. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. And I certainly thank you for that. Mr. Holden, briefly. Señor Holden, brevemente. Mr. President, this Señor is presidente, esto es a very satisfying day for un me día as well de mucha satisfacción para mí. Chief Counsel Parks and his family and Concejal friends. Parks, sus amistades, sus amigos se encuentran aquí. Me recuerda cuando yo trabajé para el supervisor Hahn, aprendí muchas historias. Creo que esta es una historia adecuada para compartir con ustedes. Supervisor Hahn was a member of the Los Angeles City Council, 1947-48, the youngest member. There was a guy named Harry Truman who was running for president, and he was not going to win. And so the president of the council
dispatched Kenny Hahn to go visit Harry Truman at the train station because he was riding a train campaigning across the country. And there was nobody there at the train, no people, no other elected official, just Kenny Hahn. So if you look at some of his memoirs, you see Kenny Hahn reaching up, shaking the hand of Harry Truman. Of course, the history tells us that Truman won the election. And at the Biltmore Hotel, all the people were there, just jam-packed then. And then Harry Truman recognized Kenny Hahn way in the back. With his mother. With his mother. And the Trumans reached over all of the governors and the United States senators and all. And he said his first comment was, "They're all here today, kid. They're all here today." And so I'm saying to Chief Parks, you're here and you're here to stay. We're glad you're here. The city is much better off because you are here. You bring a wealth of experience to this city council. I'm so glad that I can serve with you for about 3 months. That's term limits. But the fact of the matter is that with Godspeed, may you have your blessings each day. You get stronger because it gets tough, but you'll get stronger. You've done it in the past and you'll continue to do that in the future. Welcome, my friend. I want to introduce Willis's mother. Anita Edwards is right there. You do. Councilmember Labange. Thank you, Mr. President. Councilmember Parks and to his family. Gracias, señor presidente. Concejal Parks, bienvenido. Aquí está una buena persona de representante en su oficina dentro de 3 meses, pero quiero felicitarle a usted en su elección al Distrito Octavo. Es una gran parte de nuestra ciudad con recursos lindísimos, tal como el Parque Exposition, el Coliseo y su gran celebración del Parque Park. Creo que lo que nos trae el señor Parks a este consejo es su gran conocimiento del gobierno. Hablé con él largamente cuando era comandante en el Departamento Central. Yo trabajaba para el señor John Ferrer. Este tipo de conocimiento de la ciudad dentro del gobierno municipal de 38 años de servicio a Los Ángeles va a ser un beneficio para todos nosotros. Le doy las bienvenidas a usted. Espero que tenga la energía que ha tenido durante estos años para hacer lo correcto para el Distrito Octavo y para la ciudad de Los Ángeles, y también muy especial que el señor Bernard Parks fue a la preparatoria St. John en la Brea y Tercera cuando era el Distrito 4, ahora es el 5º distrito, pero también el jefe de bomberos fue a St. Julian. Es muy lindo ver a alguien de la comunidad local llegar a este puesto. Felicitaciones, Bernard Park. Concejal Burnson. Mr. Burnson. Señor Burnson. Primero, quiero felicitar a Bernie y a su familia, familia que yo he conocido por muchísimos años, y creo yo que él traerá algo especial en cuanto a vitalidad y compromiso a la ciudad. Pero también me da mucho gusto verle a usted aquí, Bernie. Queremos aclarar algo. Los reglamentos del Consejo Municipal, y uno de los primeros reglamentos es de tome atención, ponga atención de la manera que yo voto y debe votar de esta manera. Señor presidente, también quiero ponerme de pie para eliminar a su nuevo concejal municipal por su experiencia. Quizás sea un cambio para usted. No importa que lo que éramos en nuestras vidas previas, nosotros quienes somos ahora, somos un grupo muy amistosos. Quiero decirles que yo he estado en la casita para perritos con ese nombre que está allá por muchas veces. Parece que él creó a todas las personas. Pues muy bien, ser independiente, hacer lo mejor. Este es mi consejo para usted. Por tanto, bienvenida. También quiero decirle bienvenido a la mamá de Willis, la señora Anita Edwards. Aquí está. Ella tiene 88 años de edad, de jovencita, como jovencita, 88 años de edad. Y aún con su mirada puede disciplinar a Willis. Concejala Gruhl. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Me da mucho gusto también darle la bienvenida al concejal Parks, al Consejo Municipal. Hay días cuando usted dirá, yo quería estar aquí, ¿sí?
¿cierto? Es por eso trabajé para llegar aquí, pero yo sé que usted disfrutará esto. Hemos tenido la oportunidad de hablar. Recuerdo yo este día cuando hablamos acerca de los árboles y las banquetas y las calles y lo que impacta nuestra vecindad y cómo trabaja usted no solamente para llegar aquí, caminando por las calles. Estoy muy impresionada. También quiero reconocer a Bobby Parks. Usted la reconoció ayer, pero sabemos lo importante de nuestros compañeros para llegar a este lugar, entendiendo, siendo concejales. Yo sé que usted va a ser un gran valor para el Consejo Municipal. Espero trabajar con usted. Y recuerde que si queríamos esos trabajos, no escuche a cómo, cómo vota el señor Burns, no escuche a Jan, nosotros vote con las mujeres. Concejal Garcetti. Gracias, señor presidente. También me gusta la bienvenida. Es muy bien, fue muy lindo estar con usted y con su familia ayer durante su juramento que tomó como concejal. Fue una gran ceremonia. En cuanto a consejo, mire, dése cuenta en qué vota el señor Holo y vote lo contrario. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Señor Reyes. Bienvenido, concejal Parks. Quiero felicitar a la señora Parks. Yo sé el sacrificio que la familia tiene que hacer y qué presión tremenda causa esto. Yo sé que con mi esposa Marta, sin ella yo no estaría aquí. Pero quiero dar las gracias a usted por su gran apoyo y espero trabajar con el concejal Parks en el futuro. Uno de nuestros asuntos principales, creo yo, es el crimen. Trabajos para los jóvenes, para comunidades que están pasando a través de transiciones, que las edades ya llegan a dar de 40 a 50, mientras fábricas se cierran, como atraer inversión en nuestras comunidades. Yo sé que inversión en el parte este y sur han enfrentado un gran reto de la densidad de población que está sufriendo todos esos cambios, donde espero trabajar con el concejal Parks y a todos aquí para decirles que estamos trabajando juntos con una ciudad. Y si podemos traer una solución para un distrito, quizás puede ser muchas soluciones para muchos distritos. Bienvenido. Mr. Weiss. Señor Weiss, muchas gracias, señor presidente. Quiero dar la bienvenida a mi nuevo colega, al concejal Parks. También quiero dar la bienvenida a usted, señora Bay. Mucho gusto verle a usted y ver a todas sus amistades y a su familia. Quiero decirles algo, señor Parks. De las noches más educacionales y más emocionantes que yo pasé como miembro del Consejo Municipal es manejar tras mi distrito con usted una noche durante varias horas y fuimos a todos los lugares de nuestro distrito. Haciendo esto, algo estuvo muy claro, es que usted es una persona que sabe cada pie cuadrado de Los Ángeles, lo bueno, lo malo y lo feo, y su pasión para mejorar a la ciudad de Los Ángeles, a toda la ciudad, fue evidente. Para mí esta noche yo aprendí muchísimo sobre mi distrito de usted y quiero tomar esta oportunidad para pedirle que usted tiene muchas necesidades, está bastante ocupado, pero en un momento, en los siguientes meses, sería un gran privilegio para mí si pudiera darme un momento para llevarme a mí en una excursión de su nuevo distrito, no de mi distrito, pero de su distrito, de las vecindades y comunidades, de las comunidades que usted representa. Y hace un año y medio manejamos a través de nuestro distrito, hablamos sobre cosas que yo puedo hacer, cómo hacer juntos para mejorar el distrito número 5. Le estoy pidiendo a usted, déme la oportunidad para visitar el distrito número 8 e indicar las áreas donde yo puedo ayudarle a usted a mejorar las vidas de las personas que usted representa. Bienvenido a usted, señor Parks. Señor Zine. Thank you, Mr. President, colleagues. Gracias, señor presidente. Councilmember Parks, the chamber is filled with your supporters, your colleagues, and I know that we esta sala have está with llena de national sus colegas, sus security apoyantes, y and sé los crime problemas and que tenemos con economy and homeless seguridad and all those other nacional, factors to deal crimen, with. personas sin This hogar. body of 15 Yo sé deals with que them estos son diligently, and I problemas know que that este your grupo de experience personas trabaja with my arduamente experience in detrás de law ello. Sé que con su enforcement, experiencia y mi obviously, we have experiencia that focus, but the focus of improving people's experiencia tenemos lives, and I pero el join with enfoque my de colleagues mejorar in las vidas de las congratulating you personas, and por working también with uno you con ustedes para for a felicitarle, better trabajar con 8th usted para district, tener un a better distrito 3rd 8 district, and a mucho better Los mejor, Angeles overall. mejorado God bless y you. Thank you. una mejor ciudad de Los Ángeles en totalidad. Por lo tanto, felicidades. Bienvenido. Councilmember Hahn.
Concejala Han. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente, colegas. También quiero agregar mi bienvenida a usted al Consejo Municipal de Bernard Parks y decirles que una de las veces que quizás yo utilicé su nombre en vano fue cuando yo estaba otro miembro de la Comisión de Reforma del Mandato de Los Ángeles. Tuvimos un desacuerdo. Usted me llamó a casa para tratar de convencerme que yo estaba equivocada y mi hijo de 7 años de edad contestó el teléfono y usted dijo, hijo, este es el jefe Bernard Parks, se encuentra su mamá. Y hablamos sobre ese asunto. Cuando colgué, mi hijo se acercó a mí y estaba un poco nervioso y me dijo, ¿por qué es que el jefe, el policía Parks, llamó aquí para hablar con usted? Y le dije, bueno, él ha escuchado acerca de cómo tú manejas y eso trabajó muy bien, funcionó como aproximadamente un año, por lo tanto tengo ahora que averiguar qué otro nombre puedo utilizar. Me da mucho gusto que está usted aquí, pero me da mucho gusto en particular haber leído que usted es una apoyadora en cuanto a la alarma de robo de la señora Gruhl y yo. Tenemos varias semanas que nos quedan. El 15 de abril fue la fecha límite para que la comisión repase esto. Espero que tome esto como prioridad porque tenemos unas cuantas semanas para trabajar con esto. Bienvenido al Consejo Municipal. Me da mucho gusto que se encuentre. También quiero tomar esta oportunidad para a Willis Edwards. Quería que yo dijera que hay 3 personas adicionales aquí con nosotros, 4 más. Sheila Fraser, ¿dónde está usted? Roger Mosley también se encuentra con nosotros. Roger y Mary Henry también se encuentra con nosotros. Mary, ¿dónde está usted? Y de el grupo Supremes, Sherry Payne. Bienvenidos a todos ustedes. Señora Misikowski. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente, a nuestro nuevo concejal. Bienvenido solamente porque es su primer día, pero es un gran día para disfrutar porque nunca después volverá a escuchar este nivel de unión, nunca más. Pero hay muchas palabras que se han hablado y son muy verdaderas. Es la intelectualidad, la experiencia y la sabiduría que usted traerá no solamente a su distrito, pero también a sus años de experiencia profesional en esta ciudad. Esto fomentará nuestro conocimiento de usted alrededor de esta mesa. Como colega, en vez de la parte opuesta de la mesa, creo que usted lo encontrará como algo fresco, algo nuevo. Esperamos escucharle cuando usted hable. Señor Pacheco. Señor presidente, colegas, quiero darle la bienvenida a nuestro colega, el concejal Parks. Estoy muy afortunada de sentarme al lado de él porque quizás él me puede dar claves durante mi transición fuera de mi puesto político y darme guía. Lo veo como una inspiración, como alguien que ha podido proceder adelante, regresar fuertemente y ser un gran valor a toda la ciudad de Los Ángeles. Por lo tanto, jefe, creo que aún le puedo llamar jefe concejal. Bienvenido. Señora Perry. Señor presidente, gracias. Me han informado que el previo senador estadounidense y candidato para la presidencia, la señora Carol Mosley Brown, está con nosotros para celebrar con todos nosotros el día de hoy. Señora Galanter. Va a ser muy difícil utilizar el título de concejal en vez de jefe. Bienvenido. Creo que pasará muy buen tiempo, obviamente. Solamente trabajamos juntos por muy poco tiempo, pero usted no estará aquí tampoco. Mientras usted aquí continúe siguiendo las instrucciones del señor Bernsen. Well, if you give him good instructions, he can follow those even after you're gone.
Obviously, the city is on its way to a new round of change, and you have Está the dirigiéndose a opportunity to una be a part of that. So nueva I just etapa want to de wish you cambio. well. Usted tiene la gran oportunidad de hacer esto y le deseo lo mejor. Gracias. Antes de proceder a la agenda, en la agenda actual, un nuevo, otro consejo, señor Levanche. Señor presidente, es la primera vez que hemos tenido 15 personas presentes en mucho tiempo. Por lo tanto, pido tomar una fotografía del Consejo Municipal ahora solamente para que es una fotografía de todos. Un minuto, por favor. Una fotografía, porque estamos los 15 juntos. Estamos aquí para trabajar. Traté, colegas. Mis colegas no quieren tomarse una foto en grupo. 2 minutos, tomará 2 minutos. Una fotografía en grupo. Antes de iniciar con la agenda del día de hoy, Bernard, como he estado diciendo a miembros de los medios de comunicación desde su elección, Bernard Parks quizás es nuevo al Consejo Municipal, pero es nuevo a la ciudad de Los Ángeles. Bernard Parks quizás sea nuevo a una posición elegido por el público, pero no es nuevo al sector público. Quizás es la persona nueva en este grupo, pero no es un principiante. Esperamos grandes cosas de parte suya. Quiero decirle bienvenido, colega. Ms. Perry. Thank you very much, Mr. President. I also wanted to recognize Mrs. Lillian Mobley, who is the mother of all of us. I know she's in here somewhere. There she is. And then Dick I have been commanded to introduce Dick Anthony Williams. And I just want to note how special it is to, and Valerie's mother's here too, thank you. I want to tell you how special it is. How many times in your life could you be recognized as a personal friend of United States Senator and candidate for United States President? And we have here today former Pero hoy quiero Senator Carol decirles que Mosley tenemos a la Braun, and it's just senadora a Mosley testament Hahn. to Es un testamento the exceptional life that a la gran Mr. vida Willis que el Edwards señor has Willis lived. Edwards ha And I'd just like to vivido y invite her quiero to say invitarle a ella as many que words as she would diga like about Willis Edwards. una presentación acerca de la vida de Willis Edwards. Thank you so much, Muchas Councilwoman gracias, Perry. concejala Perry, señor presidente, miembros del Consejo Municipal. Es un gran honor estar con ustedes y observar democracia en acción y la acción de su Consejo Municipal. Estoy aquí para el señor Willis Edwards. Él es la persona conectado a todas las personas en el planeta, pero solamente un nivel de separación, un grado de separación. Si usted desea encontrar a alguien donde se encuentra en todo el mundo, este es el hombre que puede utilizar. Pero me da mucho gusto estar aquí para unirme con ustedes para celebrar sus logros y contribuciones a esta comunidad. No tomaré más tiempo, solamente decirles de qué honor es estar aquí. Muchas gracias, concejala, por su generosidad y su gentileza. Thank you again, Ms. Perry, and for all the members of the public who are with Señora us Perry, por today. todos los miembros del público que se encuentran con nosotros. A council meeting. Ahora, Madam Clerk, first order of business, iniciará please. un consejo municipal. Aprobación de la orden del día. And Ms. Hahn seconds. Commendatory resolutions for approval. Mr. Labange moves and Mr. Zine seconds. Resoluciones. On the regular agenda, Mr. President, Convocatorias items numbers 1 and 2 aprobadas. are Asunto items 1 notice son for public asuntos, hearing. avisos para Council should audiencia open the pública. El hearing Consejo and continue the hearing and Municipal ordinance debe to de abrir April la 8th. audiencia y así And I do not aplazar have esta requests from audiencia de members of the ordenanza public hasta el 8 de on abril. these matters. No tengo We shall deem participación the de parte public pública hearings para open and so continue to April 8th, 3 weeks from today. oponerse a este asunto. Por tanto, este asunto será Next item, aplazado. El item siguiente number asunto es el 3 número is, 3. also an item También notice es un for public asunto, aviso hearing. para audiencia pública. Mr. Burnson, call Señor item 3 Burnson, special. We also cada vez have a asunto card 3 on como that especial, item. tenemos una tarjeta de presentación para el público. Next item, please. Procedamos. Items 4 through 9 Asuntos are 4 a items 9 for son which public asuntos hearings que have been han held. tenido audiencia pública. Asunto 4 a 9, audiencias públicas sí se han llevado a cabo. Muchos asuntos dentro del comité. Una moción del piso se necesita para reabrir la audiencia pública. Thank you, guards. Muchas gracias, Members, items 4 sargentos. through 9, are there Asuntos any 4 a 9, specials? Ms. ¿alguno Hahn? como especial? Señora Han. Okay, we're not there yet, but we'll get there. Items 4 through 9, Asunto any 4 a 9, specials? especial. Seeing none, Madam Nino, Clerk, please actuario, open the ábrase roll. voto.
Please close the Cierre roll ese voto and tabulate y the tabule vote. ese conteo. 15 sí han sido aprobados. Next item, please. Procedamos. Item number 10 Asunto número is an award 10 of es sale of una Senior League Funding Series bonds, and the sale was awarded la venta de to bondos. Merrill Esto Lynch fue and otorgado a Company in Merrill the Lynch y amount of compañía en la cantidad de $199,340,000, and a true interest cost of un costo de interés verdadero de 4.904705%. And a resolution Y una has been resolución ha presented by sido the presentada city, por the CAO for el council's CAO adoption. para adopción de este de Consejo Municipal. Asunto 3 pendiente. Members wish to call ¿Algún this miembro que matter desea special? utilizar esto como especial? Seeing Ni none. uno. Ms. Misikowski Señora moves. que lo Please open the aprueba, roll. abra ese voto, actuaria. Please close the Cierre roll ese voto and tabulate the vote. y tabule ese conteo. 15 sí, ha sido aprobado. Procedamos. Next item. Procedamos. Items for which Asunto public hearings que have not been no held, han tenido items audiencia 11 pública. through Asunto 21. 11 hasta 21. Items 10 through 21 Asunto now 10 before hasta us. 21 están Do not pendientes. have No requests from members of tengo the public to petición address del the council público on para these hacer items, presentación so we al shall Consejo deem the Municipal. public Presentación, por lo hearing tanto, la audiencia satisfied. pública es I believe Ms. satisfecha. Hahn Creo wanted que la to señora call Han item quiere 17 categorizar special. asunto 17 como especial. Any other specials? ¿Algún Mr. otro? Garcetti. Señor Garcetti. 20 called special 20 by Mr. por señor Garcetti. Mr. Holden. Señor Holden. Members, I was greeting the guests when we passed Cuando over item 8. Yo estaba leyendo, comenzamos 8, propósito para diálogo. Quiero que esto sea reconsiderado. Creo que es bastante esencial que el público sea advertido acerca de lo que estamos haciendo aquí para los inquilinos. Asunto 8. Bien, hay que terminar con los asuntos pendientes ahora. Regresaremos a asunto número 8. 10 a 21. 10 ya ha sido tratado. 11 a 21 y 7 cosa especial por la señora Han. 20 por el señor Garcetti. ¿Algún otro categorizado como especial? Ni uno. Actuario, abra ese voto en el resto de los asuntos. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 15 sí. Han sido aprobados. Tenemos una petición del señor Holden de reconsiderar asunto número 8. Hay una protesta. Sin protesta, asunto 8 ha sido reconsiderado y categorizado como especial. Actuario, procedamos, por favor. Señorita Asociación Presidente, asunto 22, un asunto que se llevará a cabo bajo puertas cerradas si se mantendrá pendiente. En la agenda especial, los nombres 13 y 24 son asuntos que han tenido audiencia pública. Creo yo que el asunto 24 tiene un cambio, una moción con un cambio que está siendo distribuido. 23 y 24 están pendientes, señor Sain. 24, que es especial por el señor Sain. 23, por la señora Grew. Actuario, procedamos, por favor. Entonces, presente asunto que no tiene audiencia pública, asunto 25 hasta 28. Asunto 25 hasta 28 restantes. No tengo yo petición del miembro del público para hablar con el Consejo Municipal sobre estos asuntos. Por tanto, la audiencia pública es satisfecha. ¿Algún miembro que se cruzar alguno de estos asuntos como especial? Señor Holden, pedí que 26, 17 y 28 se lleve a cabo de las audiencias previas para diálogo. Me gustaría que lo como especial. 26, 27 y 28 especial. Por lo tanto, asunto 25 ahora está pendiente. ¿Alguien quiere que regrese como especial? Ni un actuario, abra ese voto. Cierra ese voto y tabule ese conteo. 15 sí, este ha sido aprobado. Los asuntos especiales. Número 3 fue categoría especial por el concejal Percy de tarjetas del público. Antes de hablar sobre los asuntos categorizados como especial, miembros, también tenemos una agenda especial para el día de ahora. Por lo tanto, temporalmente demoraremos la agenda regular. Iniciaremos la especial versión con la ante Garcetti, Gruhan, Holden, Labange, Misikowski, Pacheco, Parks, Perry, Reyes, Wise, Sain Padilla, 15 miembros presentes en quórum completo, señor presidente. Tenemos la agenda de asuntos especiales. Ahora pendientes tenemos un asunto. Hemos recibido tarjetas del público. Por lo tanto, este asunto será regresado especial. Temporalmente ahora tomaremos esta agenda especial y regresaremos ahora a la reunión regular. Miembro, hay varias mociones especiales han sido distribuidos. Uno, siendo una moción especial por el concejal Wise, que tiene al jefe de policía y el jefe de bomberos. Si tomaremos este asunto fuera de lista, protesta.
Madam Clerk, that special motion has been circulated, correct? Yes, it has, Mr. President, and the city attorney Actual will, remisión especial ha sido distribuida, sí, will así es. explain the need to make the findings. Sí, ha sido distribuido. Partial one, why signed? Thank you, Mr. President. I'll read into the record the findings for En council. las actas la decisión para que el Consejo Municipal considere este asunto. Durante una reunión del Comité de Seguridad Pública el 7 de marzo, el Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento de Bomberos y el Departamento para Preparación de Emergencia reportaron el costo para proteger a los que primero responden a alguna emergencia. La Junta Directiva aprobó esta cantidad de esta reunión después de la reunión, de la presentación del presidente Bush. De que iremos a guerra, necesitamos implementar este costo. Este asunto fue presentado después de que se organizó la agenda. ¿Qué es esa presentación sobre la decisión de la Fiscalía Municipal, señora Misikowski? La única pregunta que tengo yo es que este asunto se llevó a cabo en el Comité de Seguridad al Público. Se nos entregó información desde por el comandante Barkley que si la cantidad estuviera disponible, si íbamos a comprar esta ropa protectora, tomaría 60 días para tener esto aquí. Creo que en cuanto a lo que se da para una prioridad, siempre y cuando se ha presentado como un reporte del comité regular. Yo entendí ayer que era una moción de reglamento 16, entonces cómo esto ¿qué definición tiene en cuanto al reglamento 16 en cuanto a la compra de este material? Continuamos la plática en esta decisión, no la moción, pero en esta decisión, señor Weiss. No, fue mi intención durante la reunión del comité de cambiar reglamento 23. Reglamento 23 en el comité tuviéramos cheque disponible en el comité. Se reunió entre las 10 y 11:30 de la mañana y como 5 de la tarde ayer el presidente habló con la nación, nos puso tanto de una guerra, por lo tanto voto es para que esta moción. ¿Alguien más desea hacer alguna presentación sobre la decisión? No, sobre la decisión. Oprima su botón, por favor. Normalmente cuando tenemos reglamento 23 es para el propósito de adoptar la decisión que usted no tenga conocimiento previo que el asunto se iba a ser presentado antes de la mensual, pero por la urgencia se está pidiendo respuesta rápida. No creo que no haya nadie en esta sala que pueda decir sin equivocación que no sabían que se iba a iniciar una guerra, lo que significa que el comité, la audiencia del comité fue adecuada. Dijo usted que estuvo en el comité y qué acción se tomó dentro del comité. La acción del comité fue un reporte total de seguridad nacional y considerar diferentes prioridades y preparaciones del departamento. Respondieron al comité ayer sí cuando les hicimos la pregunta sobre los pasos del comandante Lee, los trajes, que si tuviéramos ni es posible iba a tomar aproximadamente 60 días para que nosotros cuál es la urgencia de tomar acción sin este tipo de información. Es el punto que yo sé. Si usted piensa que esto está ignorando la autoridad del comité, después no se pregunta. Esta es la presa de entendimiento. Señor Weiss me ha corregido. Señor Weiss indicó ayer que él iba a prestar una moción. Supuse que era un reglamento de 16, que es un proceso normal, pero ha indicado no que considerando la urgencia elevada quería presentar el día de hoy. Bien, lo que la haga usted sentirse contenta. Mi pregunta es, siempre parece que es adecuado dialogar qué es lo que nos costará sacar este dinero de la cuenta del Fondo General. Y la pregunta es si vamos a dialogar en debate completo en este piso o tenemos este diálogo ya sea en el Comité de Seguridad Pública, de Finanzas y Presupuesto. Creo yo que se llevará a cabo en Finanzas y Presupuesto porque estamos considerando falta de dinero para diferentes cosas. Una de las preguntas que quizás debemos hacer cómo vamos a reemplazar este dinero para después tenerlo para gastar, limpiando las calles, limpiando las
los hoyos en la calle. Tenemos mucho de esto ahora. Por lo tanto, creo yo que el asunto para el Consejo Municipal es si no estamos preparados para tener este tipo de diálogo aquí el día de hoy y así recibir respuestas para apresurar esto. Claramente hay urgencia, pero de que esto pase a través del comité rápidamente sobre lo que nos costaron solamente en dinero, pero en costo de oportunidad, parece que alguien tiene que considerar esto. Típicamente no lo hacemos. Tenemos una manera de adoptar algo que se oye bien, pero claramente es algo bueno por sí mismo. Pero estoy interesado de saber si alguien desea dialogar sobre lo que esta cantidad significa para nosotros y cómo lo podremos utilizar. Esto es un diálogo muy adecuado sobre la moción. Apruebo la decisión, señor Sainz. Quiero votar sobre la recomendación de la Fiscalía. Ahorita bien. Solamente por la recomendación de la Fiscalía. Creo yo que tenemos que votar sobre la recomendación, pero quiero tomar un paso adicional. No creo que ese es el asunto que uno quiere demorar. Yo sé que quiere uno tratar con el proceso del Consejo Municipal, pero lo que el presidente habló anoche y el hecho de que los agentes de policía y bomberos quizá posiblemente pueden ser expuestos a menos de la primera etapa a quién sabe qué puede hacer, pero nosotros necesitamos encontrar el dinero en alguna parte. Yo sé que creo que son aproximadamente $7 millones, jefe, aproximadamente. Estoy seguro que hay $7 millones en este presupuesto de menos asignados para algo menos, pero eso es crítico. Tenemos que hacer el día. ¿Alguien más desea presentación sobre esta recomendación? ¿No? Actuar ahora se voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 15, sí. Un voto unánimo, especial uno está pendiente. ¿Algún miembro de esa presentación sobre la moción? Primero el autor, concejal Wise. Gracias, señor presidente. Quiero empezar dando las gracias a la alcaldía por tomar posición sobre esto. Chief Bratton, jefe Bratton, mi amigo Dennis Sainz, otras personas siguen el Comité de Seguridad Pública, uniéndose a mí, tomando esto como prioridad, asegurándose que eso estuviera ante el Consejo Municipal hoy, ahorita, para así tomar acción ahora, para que nuestros agentes de policía y bomberos estén más seguros, para así después asegurar que ellos puedan hacer de nuestra ciudad más segura. El equipo que estamos hablando, ¿qué tan importante es ese equipo? Este es el equipo básico que desea que una persona que responde a cualquier tragedia principalmente tenga, para que si esta persona se sienta cómoda corriendo a una situación sin saber qué es lo que le espera. Es una situación que actualmente podría tener resultados horribles, extraordinariamente consecuencias horribles. Necesita darle a las personas que responden primeramente el equipo básico para protegerse, el mismo para que se protejan y se sientan seguros, para así protegernos a los demás. De eso se trata esta moción. Hay otro asunto aquí, el cual es de igual importancia, es radios de última más moderno. El equipo ahora que se está usando ahora fue expedido hace como 10 o 20 años por la corporación Vendex. Es un equipo muy anticuado. Es un escándalo, es una vergüenza. Debemos otorgar este equipo modernizado para que puedan contestar y detectar una explosión radiológica si es que ocurre en esta ciudad. Miren, el mensaje aquí el día de hoy es bastante sencillo. Si la Casa Blanca y el Congreso no protegerán a la segunda ciudad más grande en América, tendremos que hacerlo solos, de pagarlo solos. Estoy diciendo a ustedes, gente, yo viajaré a Washington la semana entrante y presentaré a las personas en Washington con la factura por este equipo, porque esto en conclusión es una responsabilidad federal, pero la ciudad de Los Ángeles, muy impresionantemente, se toma la posición para pagar este equipo el día de hoy. Le aplaudo a todos que están en esta mesa por traer este asunto al frente y les pido un voto sí. Ya no hay tiempo que perder. No, es impresionante que eso no había ocurrido previamente. Da vergüenza que el gobierno federal nos ha puesto esta posición de necesidad de tomar acción el día de hoy, pero si no actuamos el día de hoy, el mensaje que les mandaremos a los ciudadanos de esta ciudad será una vergüenza, y pido un voto sí. Gracias, señor presidente.
Señora Thank you, Mizekowski, Mr. muchas President. gracias, señor presidente. I don't Miembros, disagree no estoy en with the desacuerdo need con la that the city necesidad que has tiene to la deal with ciudad para homeland tratar con security seguridad and look at nacional what we ought to y do considerar to lo que upgrade debemos our hacer para capabilities and protect mejorar our nuestras capacidades y proteger a los que nos The issue that protegen. I El raised asunto que and yo have concern presenté y about que is me partly what preocupa Ms. es en Galanter parte lo que la señora Galanter We know mencionó. we are in a tight Sabemos que budget time. estamos en When was the last un presupuesto time that you saw bastante a $6 million inseguro. Con la última vez que se $5.89 miró million, come to the 5.8 council millones floor in one presentado day and be en el Consejo approved. Municipal en un día y será aprobado. something Hay yesterday that I algo was que ocurrió asking, as we ayer had que yo various pregunté answers que yesterday, que and I think we fueron will get tuvimos different bastantes answers today. contestaciones. Creo que similarmente que se pasará esto hoy, pero en febrero nuestra comisión de policía bajo petición de nuestro jefe presentó un programa que él pensó que era crítico, su plan de reorganización para el Departamento de Policía de Los Ángeles para recaudar fondos. Este año fue $2.3 millones de dólares bajo el número de ellos que iba a estar incluido en este plan de reorganización. Operaciones especiales. ¿Qué es operaciones especiales? Nuestro equipo del impacto de pandilleras. Claro, considerando que tenemos horribles cosas posibles en el futuro, tenemos esto cuando día tras día en nuestra ciudad, en nuestras calles, con las pandillas, y este jefe identificó una prioridad sumamente elevada. Yo quiero decir que es una prioridad principal de este plan de organización tiene el Departamento de Seguridad Nacional, incluir personal, de presentarlo, tratar con lo que yo pregunté ayer fue esta petición de $6 millones que fue presentada a través de la plática del señor Weiss, y no es nuevo. Hablamos hoy, pero está en el reporte de consideraciones ya que fue presentado hace 2 meses, 3 meses. Está incluido este 5.8 millones, ha estado ya, pero no era prioridad. Sin embargo, el Departamento de Policía había realizado otras prioridades. Yo temo y aún temo que gastemos este dinero el día de hoy y quizás no gastemos dinero en el plan de reorganización. Señor Fujioka está presente. ¿Ha podido usted considerar el plan de reorganización? Sí, lo hemos hecho. Hemos recibido el memorando, el memo del departamento que con la fecha de segunda semana de febrero no ha sido completado porque le hemos pedido al departamento. Tuvimos varias preguntas tocante a ese plan. Ayer precisamente recibimos la respuesta final. Por lo tanto, tenemos un total aproximado para la reorganización, y eso es aproximadamente quizás $4 millones de dólares. Si esto resulta esta cantidad, ¿cuál es su recomendación? ¿Podremos tener fondos para esto este año? El total aproximado aproximadamente es $1 millón de dólares mensuales, suponiendo que si fuera implementado este mes, entonces serían $4 millones de dólares para este año, y en el futuro aproximadamente $2 millones de dólares, considerando lo que está pendiente el día de hoy. Hay una decisión que tiene que hacerse, si sí o no poder dar dinero para ambos asuntos. Quiero recomendar que a este punto, considerando los retos del presupuesto que tenemos actuales, no podemos apoyar ambos asuntos. Señor Dean, usted podrá ya sea contradecir, estar de acuerdo con esto, compartir alguna otra información con nosotros tocante el sistema de nuestros ingresos actuales. Cada decisión, especialmente si lo hacen 5 o 6 millones de dólares en su totalidad, son decisiones que no se pueden llevar a cabo en otras partes. Estoy de acuerdo con Bill tocante a la reorganización. Si esto es lo más importante, entonces pone en peligro cualquier reorganización con otra cantidad de dinero, y dudo que mi oficina recomendaría proceder con esta reorganización tal como se ha presentado. Mientras consideran, hay dos cosas que debe considerar. Uno tiene un presupuesto con un gran reto. La organización creyó que el Consejo Municipal debe de esperar hasta que el alcalde presente su presupuesto para ver qué es las consecuencias y lo positivo y lo negativo, y cómo tendremos que tratar con esto antes de actuar sobre esta organización. Obviamente es una situación que quizás puede esperar demorarse tanto tiempo, pero la ciudad no está en una situación bajo situación actuales económicas de comerse el pastel y tenerlo y comerse, y esto canta la organización. Por segundo, aún hay una nube sobre el presupuesto, aún con la situación actual del Estado. El Estado está en una crisis económica
bastante elevada. Durante todo el tiempo con esa ciudad es bastante crítico y no creo que eso tendrá una consecuencia en la ciudad. Cuando ya llegue el final, creo que es un poco de optimismo no realista. Por lo tanto, muchas gracias, miembros. Ese es el punto. Normalmente hacemos estas decisiones difíciles durante el momento de presupuesto. Estamos aquí, lo dialogamos, nuestras veces hacemos preguntas a los departamentos, si no estamos de acuerdo con el departamento o con los alcances de las prioridades. Como hemos dicho, tenemos 6 millones, diferentes 6 millones de dólares en partes para utilizar. Esta es la gran prioridad de hoy para gastar, sabiendo que este departamento mismo, el cual nos ha dado la prioridad previa, quizás no tenga el dinero para hacer esto en el futuro y ciertas cosas en este paquete son los asuntos tratando con seguridad nacional, pero más importantemente es tratar con cosas que pensamos nosotros que eran lo más necesario, lo más enfocado, la prioridad más elevada en la ciudad, y esto es la División de Operaciones Especiales, el cual nos había pedido 46 posiciones adicionales para ayudar a administrar y llevar a cabo y cumplir el plan de entrenamiento de departamentos de las prioridades que miramos en esta reorganización. Quizás no tendremos el dinero para ir hasta ese punto y decir al departamento trabajen con la cantidad de dinero que tienen, sabiendo, tratando con esto, es esto lo que queremos hacer para gastar los 6 millones de dólares el día de hoy. Creo yo que no es así, no he escuchado razones que me convenzcan. Señor Mizkowski, bien, gracias, señor Garcetti. Gracias, señor presidente. Tengo unas cuantas preguntas de lógica. He escuchado que se han mencionado 60 días. Yo sé que esta es la manera que se descrito con la amenaza de guerra. Podemos esperar. Yo sé que hemos aumentado el nivel de riesgo de guerra. En cuanto a qué tan pronto podemos conseguir este equipo, no sé, señor Miller, la persona adecuada para usar esto. Dígame, ¿cuánto tiempo tomará para recibir este equipo? Ayer, el comandante Lee dio testimonio ante el Comité de Seguridad Pública del Consejo Municipal, aunque estas preguntas no se anticiparon, utilizando su experiencia. Él ha dicho aproximadamente 60 días, el cual es el tiempo adecuado para que el departamento haga compras y sitios parecidos. Se nos ha informado por el jefe Bramante que ha hecho investigación nacional con las compañías. Aparentemente podrían entregar en gran cantidad tan pronto como la semana entrante. Esto sería el trajes de 1000 a 2000, el WMD-6, equipo de entrenamiento, el cual es continuo, ha tratado con casi toda información con las cosas que estamos tratando, un tratamiento con oficiales mucho más menos elevados en cuanto de cómo ponerse y quitarse este equipo, este uniforme. También el comerciante ha ofrecido estar en el campo para conseguir el tamaño adecuado para las máscaras. Esto puede ser apresurado y con la asistencia del comerciante y el entrenamiento actual podremos poner en diferentes niveles para que así el equipo sea comprado y sea fijado en talla para las personas en metro, en el aeropuerto, en otras divisiones centrales y después enviarlo a diferentes niveles en otros lugares. Por lo tanto, podría ocurrir mucho más rápidamente que pensábamos ayer. Muchas gracias. Esta es la única información que tengo. Dos preguntas adicionales. Ya que está contestando la primera, señor Miller, ¿por qué no contesta la segunda? Igualmente, en su presupuesto, ¿cuál es el riesgo mayor que quizás estemos enfrentando en cuanto a seguridad nacional a la ciudad y qué prioridad tendría usted en cuanto a recursos y fondos económicos, basado en toda la inteligencia que hemos repasado de muchos socios federales y los presupuestos que se están llevando el riesgo mayor para el sur de Los Ángeles continúa siendo explosivos convencionales. Esto no es un riesgo nuevo, pero es algo que entre los bomberos y la policía, los recursos equipos que responden primero a estas tragedias, estamos preparados
estamos ya muy peligrosos. El segundo riesgo es ataque químico. El tercero sería biológico. Química biológica por sus efectos inmediatos. Es el tipo de asunto que se puede tratar uno rápidamente a través de los que contestan estas urgencias primero para ayudar a cientos y miles de otras personas que quizás estén en la zona caliente para llegar a una seguridad. Este es uno que actualmente quizás no tenemos el equipo adecuado para tratar en cuanto a equipo físico que podía ser comprado. Gracias por estas respuestas también. Quizás el señor Deaton puede contestar esto a alguien más que pueda saber a nivel federal. Yo fui a Washington sobre estos asuntos y sé que el señor Weiss nos iba a decir que él también irá allá. De los 3.5 billones de dólares que actualmente está apartado para reembolsar a lugares con necesidades de seguridad nacional. ¿Algo más que han escuchado sobre reembolso? Todo lo que he escuchado cuando estuve en Washington era para nuevas compras y vamos a hacer estas compras. También tengo esta preocupación del Fondo General. No sé cómo votaré sobre eso, pero tengo estas preocupaciones. ¿Ha escuchado usted algo más que tendremos reembolso para compras que hagamos? No he escuchado que esto iba a ser permitido de una manera o de otra. Ellos están involucrados en un diálogo normal. ¿Cómo será esto distribuido a través de la ciudad, estatal? ¿Cómo será? Esa parte de la legislación no creo yo que ha sido finalizada. Probablemente nosotros tomamos este riesgo, pero quizá pidamos para que se provee reembolso, pero no sabemos. No sabemos, estamos seguros. Jefe, cuando se estuvo allá tampoco escuché nada acerca de reembolso tampoco. Colegas, quiero felicitar el liderazgo del señor Weiss. Él presentó un tema para que Los Ángeles se haga más seguro y no hemos visto suficiente acción localmente ni a nivel federal para ayudarnos a reunir estas necesidades. Al mismo tiempo tengo esto que me preocupa acerca del Fondo General, acerca del terrorismo que tenemos día tras día en nuestras comunidades. Aún no sé cómo votaré. Aún esas son cosas que tenemos que considerar, pero me parece que hay varios riesgos actualmente. Esto es algo, creo yo, que debemos poder con nuestro señor Weiss, que esto no es algo que recibimos reembolso por estos gastos. Estamos tomando el paso para hacerlo. Mr. Garcetti has the floor. Esto en mente, creo que tenemos que considerar el despacho de oficiales de que esto sí o no podemos llegar a la apresuración que pide esta moción. Yo creo que esa es la pregunta esencial al enfrentar la posibilidad de guerra. Eso es lo que yo estaré considerando. Concejal Agru, concejal Parks, Reyes, Han, Zine, Galanter, Holden, Weiss y Misikowski para hablar. Gracias. Usted me ha tenido que he hablado dos veces. Yo hablé sobre la recomendación. Cuando usted habla sobre la recomendación y vota en la recomendación, se empieza la orden de nuevo. Por lo tanto, no debo determinar el señor Galanter tampoco el señor Holden. Voy a pedir que usted tenga ese límite, sabe que su sistema está computarizado. Si hubo algo que ocurrió entre la recomendación y tomar la misma, entonces yo le pido disculpas, pero esto aplica a todos los miembros, no solamente a usted. Usted sabe que hay muchos miembros que quieren esa presentación, que yo creo que todo tendrá una oportunidad de hablar. Ellos están hablando por primera vez y cuando yo oprimo mi botón solamente veo dos personas. Señor Holden, gracias por eso. Si no, recibirá una disculpa de la computadora, pero todos tienen la oportunidad de hacer presentación de nuevo. Señora Gruen, una pregunta que tengo, yo miré que eso fue señor Deaton, pero quizás ustedes pueden contestar esta pregunta a la oficina de la alcaldía, el cual es la compra de estos trajes para equipos serán elegibles. No puedo decir que el gobierno federal debería proveer a sus oficiales con este tipo de equipo. No, sería un costo elegible bajo la legislación. De nuevo, por lo tanto, no sé si usted ha escuchado o ha tenido algún diálogo. Tim McCasker de la oficina de la alcaldía. Trataremos todos los puntos de vista de ser reembolsado, pero ni la oficina de la alcaldía ni municipal puede decirnos si esto será reembolsado o no.
El entendimiento es que está siendo dividido entre entrenamiento y equipo, por lo tanto, con eso sí no se ha hecho aún, como usted sabe, el ejercicio no se ha hecho aún, eso está sujeto a muchísimos otros consideraciones de nuevo. Sentido común, si usted tiene una factura para los que responden al frente, se tiene que tratar con asuntos que necesita esto, pero nunca he visto, yo no siempre he visto que lógica siempre gana aquí en el Consejo Municipal, señor Deaton. Me gustaría ponerme de pie y apoyar la moción del señor Weiss. Creo yo, de nuevo, todos sabemos que esto va a ser un presupuesto bastante difícil. Nos hemos dado cuenta por las diferentes prestaciones que se han hecho, por los diferentes aportes. $5.9 millones es mucho dinero, lo sabemos. Pero yo tengo duda. Yo no quiero ir a los bomberos, a los policías y decirles, esperamos una semana, esperamos 2 semanas, esperamos un mes para comprar este equipo. Ellos han estado ahí, nos han ayudado, entregan sus vidas día tras día por nosotros. Y yo creo que esto es importante. Estamos durante un tiempo bastante difícil, único solamente en este país del mundo. Todos oramos y esperamos que no ocurra la guerra. Esto es nuestra intención. Sin embargo, quiero asegurar a los residentes de la ciudad y a nuestros oficiales y a los bomberos que estamos con ellos, que los apoyamos y poder comprar este equipo. También son una gran activista, como ustedes saben. Es la reina de hoyos de la calle para arreglar las calles y hoyos, pero estamos aquí para hacer decisiones bastante difíciles día tras día. Eso es lo que estamos teniendo que hacer. Aún después, si ocurre la guerra o no ocurre la guerra, la amenaza aún existe, la orden del mundo ha cambiado. Tenemos que proteger a los oficiales de policía y bomberos quienes han dedicado su vida para salvarnos y mantenernos seguros. Como muchos de nuestros colegas han dicho, probablemente no hemos movido rápidamente en varios de nuestros asuntos y algunas veces con una crisis se requiere que hagamos decisiones difíciles y tendremos que continuar haciendo decisiones difíciles para encontrar fondos para el departamento de policía en el futuro y para otros departamentos, pero esto es algo que yo creo es crítico. Y también creo yo que habrá suficiente presión política nacionalmente y aquí para que el Congreso apruebe el proyecto de ley para los que responden al frente. Hace unas semanas yo hablé para apoyar esta legislación. Me pongo de pie para apoyar la moción del señor Weiss hoy y pido un voto sí. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, tengo unas cuantas preguntas para el señor Fujioka. ¿Aún se encuentra con nosotros? Al repasar la lista de deseos, este equipo similar que han estado pidiendo por varios años, FEMA estaba considerando recibir fondos hace varios años. Es el mismo tipo de equipo. Fue una petición, sí, 0102, presupuestos de 2001-2002, al menos los trajes, los aparatos para respirar, esos 2 asuntos, los uniformes y también el aparato para respirar. Bien, para mi aclaración, ¿esto es equipo suficiente que cada miembro de cada departamento reciba o es básicamente delegado, asignado a diferentes grupos o todos? Cada persona de este equipo del departamento de bomberos será cada bombero. Además, tenemos que ir a hablar a los que ya se han jubilado. El asunto principal es para cada posición. Sí, tenemos que pedir a 500 bomberos que regresen a trabajar. Entonces, tendremos 500 trajes adicionales para presentarles. Claro, el Departamento de Policía junto con miembros civiles, como usted sabe, consejan solamente es el Departamento de Policía, el Departamento de Bomberos, Departamento de Limpieza, servicios de las calles, servicios para animales,
esto es para proteger a la familia de la ciudad. Claro, somos dos de las organizaciones más grandes, no somos los únicos que se nos pide ir hacia el daño, necesitaremos limpieza, servicio para los animales, este asunto, y me sorprende que los sindicatos y otras entidades están aquí tocando las puertas, porque estamos aquí como administradores luchando para estos recursos, pero estamos luchando para la comunidad que representa a la ciudad. Eso también incluirá todo los personal de regulaciones para animales y otros servicios de la ciudad. ¿Todos lo recibirán o estamos hablando solamente acerca de parte de cada, solamente los que responden al frente, Departamento de Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios de Animales, bomberos y policías? Trajes de nivel B son dos tipos, uno que se desecha, que se ha desechado, $100 por costo, y hay trajes permanentes, 200 por uniforme. Tenemos una mezcla de ambos. Por el traje para cada personal se le otorgará el traje desechable. ¿Lo tendrán por años o se vencerá? ¿Hay fecha límite? No, está bueno, es bueno hasta que se utiliza. Cuando se utiliza, se tirará. Ese es mi entendimiento. Entonces, de nuevo, trajes que no se utilizarán tendrán fecha límite, fecha de caducidad. No estoy seguro, quiero saber yo el ciclo, si sabemos el ciclo de representar este equipo, se tiene que representar cada 3 años, cada 5 años, tiene fecha de caducidad, no lo sabe, pero cuando se utilice y se use este traje, pues se tiene que tirar, sí. El único traje que se tirará es el traje nivel B, estamos pidiendo $2,000 por $100, 200 a $1,000. Hay otro grupo de 200 trajes para $250. Estos sí pueden ser reutilizados. Bien, la última pregunta que tengo que me ayudará para votar es no solamente hoy, pero durante los siguientes meses del futuro, al considerar el presupuesto, esa es la prioridad principal para ambos departamentos para así llegar a una decisión inteligente en el futuro. ¿Es 1A, 1B o será la prioridad principal? Esto es la prioridad principal para todos los ciudadanos, por el Departamento de Policía ni de Bomberos. Eso fue desarrollado por el reporte de operaciones para urgencias. Pero lo que me preocupa a mí es si cada departamento individual va a presentar su presupuesto, cómo es que esto cae en su prioridad. Esto es específico a terrorismo. Esto es específico a la respuesta contra el terrorismo. Eso no es una prioridad dentro de nuestro presupuesto. Eso es lo que quiero saber. Si hacemos esto del E o B, la cantidad entonces es trasladado, entonces tenemos que considerar el Fondo General por departamento, presupuesto departamento. Entonces, dentro de la prioridad del departamento, la prioridad más alta dentro de cada departamento o 3 para después cuando llegue el presupuesto no queremos titularlo como prioridad 1, 2 o 3. ¿En qué categoría, qué nivel está incluido esto? Nuestro presupuesto no fue incluido en nuestro presupuesto porque la anticipación fue de que estos iban a ser comprados por el federal, eso eran prioridades de nuestro presupuesto. Si no está incluido en la prioridad, cuando ustedes presenten su presupuesto, ¿qué es lo que están dispuestos a excluir para conseguir esto ahora? Nuestro presupuesto se presentará con un grupo de prioridades aparte diarias, por lo tanto esto es cantidad de dinero que de nuevo fue excluido para fondos de federal. La razón por la cual fue presentado ayer fue por la urgencia de guerra. Al fin de esta semana quizás ya empezaremos una guerra presentando el comité y la alcaldía decidió que esta era una prioridad que querían presentar. Escuchamos información de la posibilidad, hay posibilidad que no tendremos reembolso federal en el futuro. Por lo tanto, al menos temporalmente, se utilizará el fondo general. Es así, sí. Entonces, si esto es tratado a través de un ciclo de presupuesto, esto aún va a ser incluido con el departamento. Los departamentos están dispuestos de quitar asuntos de su presupuesto para que esto puedan conseguir esto, o esto es dinero adicional y aparte para dentro de su presupuesto. Este es un aparte y adicional. Aún tenemos nuestras prioridades normales del presupuesto que se ha presentado durante el proceso del presupuesto. Solamente quiero saber que si no lo consiguen ahora, al menos
algo me indique dónde y cómo esto estará dentro de su presupuesto del departamento para tener una idea de cuando se presente su presupuesto. No, entonces veamos otras prioridades. Si esto es categorizado como prioridad, oprima su botón de nuevo. Ahora, señor Reyes. Thank you, Council President. I think the key question for me Gracias, is not clear presidente. Aún no estoy bastante claro. None of us want to Ni see nosotros queremos our ver emergency staff unprepared. That's obvious. miembros del equipo de emergencia no preparados. Esto es obvio, pero después de escuchar de la presidenta de la comunidad CLA y CAO, no sabemos qué tan grande está este pastel y que eso continuará disminuyendo, pero las necesidades continúan creciendo. Pero la pregunta principal es el que escuché el concejal Parks, que esta petición, esta es la prioridad sumamente importante que tiene en su departamento, no obstante si es emergencia ahora o no, esta es la prioridad más elevada que tienen actualmente en su departamento. Respondan, por favor, ambos jefes. Yeah, let me try to clarify that. Quiero aclarar esto. Hemos pedido este paquete, este ha sido desarrollado a través del curso del año pasado como respuesta a la amenaza de terrorismo. Lo que ha apresurado esta petición, lo que ocurrió anoche durante la petición del presidente, esto lo hace una prioridad inmediata, ahora inmediatamente. No hay otra opción porque la certeza de que la guerra se empiece ocurrirá al fin de la semana y tenemos este equipo para estar preparados como Consejo Municipal. Eventualmente tendremos que considerar lo que parece dos presupuestos, un presupuesto de emergencia y un presupuesto para operaciones generales. Así, entonces, cuando pasamos a través del presupuesto general, tendremos que escoger qué asuntos no recibirán fondos, porque la cantidad que tengamos, ya lo que quedara ahí va a ser utilizada para su presupuesto de emergencia. ¿Es así? Consejo, yo estuve en Washington la semana pasada representando este grupo con otros concejales cerca de otro país. Nadie en esta liga nacional, este grupo nos informó que lo que iba a reembolsar el gobierno federal a las ciudades directamente. El asunto principal fue de que el gobierno federal iba a mandar el dinero al Estado, el Estado después iba a mandarlo a las diferentes ciudades. Ahora, si esto es lo que ocurre, y si estamos escuchando al CLA, al señor Deaton, no sabemos qué tan profundo va a ser el hoyo para el Estado, así que no sabemos si veremos fondos federales porque va a pasar a través del Estado. Por lo tanto, es un asunto principal y nadie tiene una bola de cristal para contar eso. Lo que me preocupa ahorita es esto. Invertimos billones de dólares. Es un ejemplo de para todas estas bibliotecas. Ahora me he estado dando cuenta que servicios generales de recreación y parques están encargados del mantenimiento y de las bibliotecas, pero no hay presupuesto. Por lo tanto, todos están tratando de mirar, se están mirando nosotros para decir, bueno, ¿quién va a cuidar esto? No está en mi presupuesto. Entonces, disminuirá el servicio de estos servicios porque nadie lo limpiará, los baños, el pasto, todos los mejoramientos en esos proyectos de millones de dólares. Esto es lo que está en mi mente. Hablamos acerca del efecto de la ventana quebrada. Esto es lo que agrega a estos ambientes. Por lo tanto, quiero apoyar a un departamento de policía, un departamento de bomberos, pero me parece que aún no sabemos el costo, lo que renunciaremos para hacer esto. Eso es lo que me preocupa personalmente. Estoy escuchando y tratando de entender estos argumentos, pero sinceramente otros servicios están en peligro también. Y es mi entendimiento que estamos tratando de hacer decisiones para dos presupuestos que serán más dentro de dos departamentos que serán más afectados si hay en una situación de emergencia. Gracias por esa aclaración. Councilmember Hahn. Just to correct, there's a 5 to 10 life on all the suits. 5 to 10 useful life. Years. Thank you, Mr. President. Colleagues, before I give my comments, I would like to have some clarification about the harbor area and the response at the Port of Los Angeles. I know, and we're talking about whether or not we can do both the reorganization of the department and fund this anti-terrorism issue here today. Under your reorganization plan, Chief Bratton, you did discuss having a team trained for divers
to sort of really supplement and back up and add to what's happening down at the port on a regular basis. If we decide we can't do both, and we're leaning towards just the funding the $6 million for anti-terrorism, is there money in the $6 million that would either give you or the Port Police added something? If your question's about the equipping of that special scuba team, there is no funding in this $6 million for that. Say that again? There is no funding in this $6 million package for that scuba. That's a separate item. Okay, and is there any in this $6 million for first responders at the Port of Los Angeles? There is level A, B, and C suits dedicated in this for the harbor, as well as a decon apparatus for the people who would be first responders and use those suits. And of course, as you know, in the LAPD request, that would cover the Harbor Division and the Bureau surrounding it, who would also have responders. Okay, thank you. Colleagues, I know that this is certainly an issue that we didn't want to deal with, that we would hope that we wouldn't have to deal with. But the reality is we're in a situation that, you know, we've never found ourselves before, and hopefully in the future we won't find ourselves again. I know $6 million is a huge price tag, but I also know that all efforts to exhaust diplomatic procedures with Washington, D.C. have failed. And in fact, many of you have gone back there personally. The mayor of Los Angeles has certainly, along with the chief, have traveled to Washington, D.C. and personally pled for Homeland Security dollars. I have spoken with my Congress people, particularly with the dangers we face down in the Port of Los Angeles, to certainly put their money where their mouth is and help fund Homeland Security here in Los Angeles. But the fact of the matter is they're not. And while the price tag of war is now close to $100 billion, still local municipalities, local first responders are not getting the money we need to protect ourselves in the event of an attack. I believe we can't wait any longer for the federal government to hear our plea and to send us the dollars. I believe that we need to take this bold step and appropriate the $6 million for our own local first responders. You know, what are we going to have to do without? Where are we going to have our budget shortfalls next year? I mean, certainly those are things we need to grapple with. And in fact, if we just have to have less money in our reserves fund, I think this is exactly what the money in a reserve fund is all about for a city. This is about emergencies. This is about saving the money when we really need it. And it's clear that we really need this money now. And I think if we do not act today, if we wait any longer, our first responders, who we really do depend on, are going to find themselves completely ill-equipped for any kind of a major attack here in Los Angeles. The Daily Breeze newspaper had a horrifying article about 4 weeks ago that actually talked about the circle of death that would happen within a certain mile radius of the Port of Los Angeles if that were to be an attack point. And it was horrifying. It was horrifying not only to residents of San Pedro and Wilmington, but I'm sure it was horrifying to our first responders who are there down in and around the Port of Los Angeles, as well as those who work on a daily basis on the docks. So I'm one of those who feel like this is going to be money that we cannot afford not to spend. And I don't even want to think about what we will give up if we don't appropriate this money today. And I'm willing, I sit on the Budget and Finance Committee, and I'm willing to take these consequences next year and see how that impacts us. I could not live with myself if I didn't feel like we needed to use the money. We have the money today, and I believe that this is the right thing for us to do. Thank you. Thank you. Thank you. Councilmember Labange. Thank you, Mr. President. I support this request. I support it strongly because now is the time. It's not to have these people here represent after an incident and ask, why didn't we do this? Why didn't we have this? In our own history of our fire department, 40 years ago, they didn't have breathers on the back of their backs. They didn't have
They didn't have the masks that cover their ears that I know 2 firefighters got hurt in Venice yesterday at a fire. And I'm sure some of the protective gear that we bought for those firefighters in years past protected a more serious injury that they had. Now is the time to move ahead. It's always a challenge around any business, in our own families, a budget, how we deal with it. We have to look to make sure those who are out right now in any part of the city, where it's in San Pedro, where it has been listed as a, quote, target, where it's anywhere along the line of the great water system that delivers water to Los Angeles. Very important to have that for water and power. For our animal services people who respond, for every truck company, for every engine company, for every patrol car in the city of Los Angeles. It's extremely important to have them be prepared, because if we don't do this, these same representatives from the department will be back here and ask why we didn't do this here. It's tough. We just got to get tight. It's very important to move ahead, and I call for an aye vote, and I thank you. Mr. Pacheco. Mr. President, colleagues, if I understand everything correctly, the following is on the table. Expenditure today, if we get federal money, backfill the expenditure. If we don't get federal money, we consider this a Tengo una pregunta. Si no recibimos fondos federales, ¿va a haber otra alocación para este presupuesto? ¿Recibiremos fondos para complementar esto? No he escuchado. La primera parte es llevar a cabo este gasto, quizás es beneficial hablar acerca de cómo es que llegamos a esta conclusión. Ok, quiero hacer esta pregunta. Si asignamos ese dinero el día de hoy, entonces usted que no hay garantía que esto sea considerado en el ciclo de presupuesto que se acerca como parte de esta distribución. Es muy importante. Entiendo lo que usted dice. Todos los días hacemos decisiones en cuanto a dinero. Cuando hay poca cantidad de dinero, tiene que ver con opciones. Todos estamos haciendo opciones día tras día. Por lo tanto, si vamos a hacer esta opción el día de hoy, solo quiero asegurarme que se incluya esto dentro de la pregunta más general, no es el punto de vista que no vamos a considerar la construcción. Yo estoy incómodo sobre esto porque es muy limitado. Quiero que esto se hable en contenido dentro del comité de la posibilidad de reenviar esto al comité para mirar esto al contenido. Solo lo único que quiero saber es que esto será considerado cuando el ciclo del presupuesto como una predistribución de este presupuesto. Esto es lo que el departamento, ¿este es el entendimiento de cada departamento? No. Ellos quieren quieren ambos. ¿Saben qué? Yo tengo un niño de 6 años que quiere ambas cosas, pero no siempre reciben todo. Entonces, ¿qué es lo que haremos hoy? Solamente quiero asegurar, porque si vamos a apresurar esto y no ir al Comité de Presupuesto y Finanzas, del cual normalmente hará esto, entonces yo quiero asegurar que ya sea dentro de continuo y que esto se haga correctamente. Entonces, puedo recibir estas aseguranzas que esto sea parte dentro del contenido y esto será considerado una distribución temprana. Un comentario sobre esto porque hubo cierta duda en mi respuesta previa. Esto fue basada, creo yo, es basado en su enfoque en el presupuesto individual de cada departamento, el proceso de presupuesto. Espero que esto sea incluido para todo el presupuesto y no obstante sea el presupuesto del CEA o Departamento de Bomberos o Policía, que cualquier cantidad que sea aprobada sea, lleva con este contenido en su totalidad basado en las prioridades identificadas por este Consejo Municipal y la Oficina de la Alcaldía. Cuando ya se ha terminado todo el presupuesto, ahora una predistribución. Ahora, estas cantidades, cuando aún no estamos listos en este punto de presentar el presupuesto propuesto, eso no permite este diálogo, esta consideración de prioridades en total recurrir en su comité. Si es una prioridad principal, entonces usted me dirá dónde conseguiremos este dinero
I may considera otros problemas, recommend quizás yo pueda recomendar a reduction una in a reducción totally separate department, en un because departamento that completamente program aparte, may porque este be of a programa lesser quizás sea priority de than menos anything else and prioridad que everything cualquier otra else in the cosa y todas las context of cosas the en el entire budget, contenido de todo el but not presupuesto en su just totalidad, focus pero no by solamente attention on only enfocar the nuestra fire and atención police solamente en el departamento de policía y la bomberos. Yo entiendo lo que usted está diciendo, yo entiendo que usted podría decidir recomendar que cortemos menos árboles o reparemos menos calles como intercambio de esta prioridad principal. Yo entiendo que esto es una posibilidad, pero creo yo que todo el Consejo Municipal debe tomar parte de este diálogo, se llevará a cabo y no debe de hacerse en un punto donde ya hemos gastado el dinero, porque hemos gastado dinero ya. Cuando ocurre esta conversación, esto ya tiene ya hasta 6 millones, ya han gastado 6 millones de dólares. Lo que me gustaría hacer es tomar unos cuantos minutos y decirle cómo nosotros en la decisión que tenemos, ver cómo recomendaremos tener los fondos de la presidencia. Entonces, ¿están de acuerdo con el Fondo General? Todo no se vendrá del Fondo General. Tiene una propuesta alternativa, entonces hay que repasarla. Primero, la cantidad de 5.9 millones está incorrecta. Es 4.4 porque esta mañana recibimos información, una revisión de información a través de GSD por el costo del equipo para radiación de los trajes de nivel 1. Equipo de radiación inicialmente fue un presupuesto de $500 por unidad, ahora ha bajado a 355. El nivel de nivel 1 inicialmente recibimos un presupuesto inicial de 7,000 por traje. La cantidad adecuada es... Recibimos nueva información esta mañana. No puedo hablar yo por qué cambió esto, pero yo sé que el personal vino y me dijo que la cantidad había sido cambiada. So right now the total amount is 4.4. Of that 4.4, there's another figure that will have to be taken off this list, and that's the $120,000 for the hazmat vehicle for the fire department. This year, the fire department was given an appropriation through the MECA program of $14 million, and it's their intent to use their existing appropriation to purchase that vehicle. So the balance should be handled through tratado con aproximadamente $2 millones del fondo de valores excluidos, $80,000 de un fondo fiduciario de preparación de urgencias. Tenemos fondos, cantidad de $400,000 de fondos que fue no fue utilizado el año pasado, que se utilizó $1.69 millones de fondos fiduciarios, $160,000. And then an appropriation of $587,000 from the UB, the Reserve for Economic Uncertainties. Now, with respect to the 1.7 coming from the Public Works Trust Fund, de la economía. Lo que estamos pidiendo este préstamo ahora para permitir a mi oficina la oportunidad de trabajar con el Departamento de Policía para ver si hay alguna oportunidad dentro de su presupuesto actual para mitigar la cantidad necesaria para este programa en particular. Porque la petición fue presentada ayer, no tuvimos tiempo en último minuto de repasar las cuentas actuales para ver si hay fondos adicionales disponibles. Si los fondos no están disponibles, entonces tomaremos esta cantidad de dinero, recomendaremos tomar ese dinero de la reserva por incertidumbres económicas. Señor Zain. Thank you, Mr. President. Colleagues, what is a first responder? Digno el significado de una persona que responde al frente, personal de bomberos y de policías. Este es el significado de la persona que responde frente a las personas que tratan con las llamadas de 911. Muchas personas no entienden lo que significa con los que responden al primer vez. No es así. No son las personas del equipo, las primeras personas en escena que responden a la llamada 911. Armas de destrucción. Hot zone. Stay out of the hot zone. Zona caliente, quítense fuera de la zona caliente porque no hay equipo protector para mantenerlos seguros. Manténganse fuera de la zona caliente. Estamos hablando de muertes. Bomberos, policías, donde hemos invertido mucho dinero en estos individuos y dándoles algo para que se puedan irse a su casa. Por la noche estamos hablando acerca de una máscara de gas.
We're talking about a Estamos cerca protective de suit. un This is what we're talking traje about. protector. Esto nos So what we're referimos. talking Entonces, lo que about estamos hablando is money es to dinero save lives of our para first salvar responders. vidas para las We personas can sit primeras here que and quibble responden a la about emergencia. Estamos aquí, estamos dollars dialogando in the acerca de los budget. dólares en el presupuesto, But when pero Los Angeles is the cuando target Los it Ángeles is, es el and there's no disputing Los blanco Angeles que is es, the y no hay target, duda, Los Ángeles es un and we fail to blanco y respond, and other cities no around the respondemos, country muchas are ciudades en el responding to país this. están And then I respondiendo hear a on the esto, news después that escuchen en las this noticias war que is gonna esta cost guerra between me causará 60 and entre 100 billion dollars. 60 y 100 We billones can't de dólares. find No money to podemos provide tener dinero para protection proveer to our protección first responders. a los que That's a responden real sad primero. Esa es situation. una situación bastante My triste. focus on Mi this, enfoque en along esto, with my colleague junto Jack con mi Weiss, colega Jack Weiss, Councilman Mizikowski, we concejala discussed this Mizikowski, yesterday in hablamos public esto ayer safety. en la Comité de Seguridad we are Pública. really behind the curve, Estamos folks. nosotros muy atrasados, really behind the estamos curve. And it's not atrasados, y no because es of Saddam por Hussein Saddam Hussein or Osama bin Laden o por Osama or bin some other Laden o por terrorist. algún otro It's terrorista, about a es changing environment that por we el have cambio to de adjust to, ambiente, and un we cambio haven't que tenemos adjusted to que it. It's about what cambiar, happens tenemos que when we go to cambiar the este airport. cambio. Lo que It's ocurre about the cuando va al screening aeropuerto, process. el What we're talking proceso about is de giving our police inspección. Estamos officers and hablando firefighters and the other de personnel darle a who otros respond personal, to an bomberos incident y policías que the responderán a un protective incidente equipment. And con if we go equipos and bomb Iraq protectores and y we end vamos that y conflict, believe me, there'll be another one around the corner. tiramos bombas And a we are Irak, habrá ill-equipped otro in this city to respond to tragedia en el that. futuro y nosotros estamos I preparados para responder a esto. Yo recommend that we take recomiendo money out of the street que tomemos furniture fund. dinero fuera We del take money out tomemos of the dinero de la GCP cuenta fund. de We take muebles, money out of the tobacco fund. del fondo de We find tabaco, money somewhere, and then encontremos replenish it dinero down de the una parte y road. después Meanwhile, giving our first lo responders regresaremos para darle a what they los need que to protect responden themselves. por primero, Because, as los Chief primeros que Patton responden has por said, emergencias, darle what they la have now to oportunidad protect them is a blue de suit and a proteger. Solo lo que badge. tienen para protegerles That's all es they have to protect una them placa de against some policía type of y un incident. traje azul. Es And lo we único que really tienen have para to be proteger naive to en think it may contra de not un happen in incidente. Los Y estamos muy inocentes de Angeles, since decir we are lo que the no puede focal ocurrir, lo point que puede ocurrir of en the Los Ángeles, ya que activities somos el because blanco of what's de las happening in actividades this por lo new que está world order. ocurriendo en And esta it's a sad orden mundial commentary nueva. Y ese es un that we comentario can't find triste the que no dollars podemos to equip encontrar our personnel, that we los dólares spend a para lot of darle money equipo al training, personal que hemos and a lot estado of mucho money tiempo sending to entrenándoles, refresher mandándoles courses that we can't give them the entrenamiento, basic clasificamiento, y essential podemos darle el equipment. equipo When I básico was y back in esencial. Cuando yo Washington, fui DC a with some of my Washington DC colleagues, con ciertos and I de mis went to the White colegas, yo House, fui a la Casa they have Blanca. this already. Ellos tienen The esto officers allá, los there are oficiales carrying allá this están equipment with cargando them. este equipo They're con already ellos. equipped. The Ya están Pentagon, con equipo del 25,000 Pentagón, protective 25,000 equipment delivered to the Pentagon equipo employees. protector We que haven't se le given our entregó a first los responders, empleados. Nosotros no firefighters, hacemos a police los officers, and que others this equipment. I totally responden support this. por We primera need to come vez up a with the esto. money to Tenemos do que it conseguir el for dinero. the Yo apoyo lives of esto the por people las who we vidas depend del on to pueblo answer those en el cual 9/11 calls. dependemos para contestar a llamadas del 911. Thank you. I think we're debating the Parece wrong que estamos issues here, folks. en Nobody debate is el quarreling with asunto the fact that we need to get the equivocado. equipment Nadie está to our discutiendo first con el hecho de que responders. tenemos That que is not dar in el dispute. equipo What's para in las personas que dispute primero is how we're contestan gonna pay for it. And, después del equipo. Es whoever cómo lo said paga. La that, pregunta es cómo you lo know, we pagaremos. shouldn't be nitpicking. That's what we get paid for. Por eso This nos is the public's pagan. Esto money. es el dinero del And our público y job nuestro is to make trabajo sure es de that it's spent asegurar as que está wisely as gastado possible. de la So I would mejor, like que se ha to gastado de la ask mejor manera. Por lo tanto, me gustaría Fukioka and preguntar a Mr. Fukioka y al señor Deaton. Señor Deaton, ¿aún se encuentra? A couple of questions Hay que hacer about unas the money. cuantas preguntas acerca Bill, del let me dinero. start with Bill, you. quiero I empezar con tried to write usted. this down, Traté de but I escribir wasn't esto, fast pero enough. no lo hice I thought you rápidamente. said Pese a that you're que usted dijo recommending que usted está funding, recomendando but clearly los you're recommending fondos funding that is different from what the motion diferente states. de lo que incluye la moción. That list you just read is different from what the La motion states. The lista que usted particular thing that mencionó es struck me diferente de is, lo que está en la moción. Lo que in the me motion it says $450,000 from llamó the mi atención es que hay una forfeited diferencia de $450,000 assets trust fund. del fondo de How much is valores in that trust excluidos. fund ¿Qué altogether? cantidad está en este fondo fiduciario? Cash on hand. Ahorita, We efectivo. need help from staff as she walks Efectivo. up because that money is an Alex, you account hold me that my time, please. it's a trust fund where money comes in on a constant basis. Okay. And so
So right now what we're Ahorita lo recommending que is estamos for, recomendando from this fiscal de year, este año económico 0203, tomar $250,000, los and millones, ¿de from qué se fiscal trata? year De año 0304, económico another 0304, 1.5. Yo sé lo que está recomendando, yo sé lo que está recomendando. Me está diciendo entonces que todo lo que está incluido en este fondo fiduciario es $450,000. ¿Y el resto? Hay dinero adicional. Mi nombre es Morgan Glamour, con la oficina del CAO. La manera que la cuenta de fiduciaria recibimos la cantidad de dinero del Fondo Federal del Estado. No se nos permite. Lo que le estoy preguntando es qué cantidad está. Yo entiendo cómo funciona, qué está,
¿Qué cantidad de dinero está en esta cuenta actualmente? It's a little bit more complicated because there are restricted Es más uses and complicado porque hay there's usos sort of de limitaciones. uses for the funds. What is available for Lo que this está purpose disponible para today este propósito el is día de hoy es aproximadamente $2 millones, $450,000 que necesitan ser reasignados de 2003, que originalmente iba a ser para estudio para el equipo de detectives, puede ser reutilizado para este propósito, y 1.5 millones que pensábamos utilizar para el año entrante, pero está ahora disponible hoy. Podemos utilizar para este propósito también. En este caso, me gustaría recomendar hacerlo, porque me parece que parte de la pregunta, si desean hacer esto, entonces cambien la cantidad primero que vienen que está en esa cantidad hasta que se termine. El resto puede ser utilizado del fondo que está en la reserva. Quiero decir esto, solamente la parte que dice hasta que ya se haya terminado, no sé qué más. Por razones adecuadas. Eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa a mí es que hace 2 años estamos negociando por 2 años previos con nuestros trabajadores de la ciudad sobre cambios posibles en la fórmula de jubilación. Hace 2 años nos informó el señor Fukioka. El presupuesto no estaba muy claro, que el futuro no estaba muy claro y no pudimos poder resolver el asunto. Aquí estamos hoy, 2 años después, y durante esos 2 años hemos estado en negociación con estos mismos empleados, y esto debe haber sido solucionado justamente en ese tiempo. La otra vez que le pregunté al señor Fukioka sobre esto, me dijo, bueno, el presupuesto no tiene mucha certeza y quizá no tenga dinero. Eso es una razón. En todo el tiempo que he estado aquí, cada vez que ha habido un problema con el presupuesto, hemos dejado de cortar los árboles, porque si no se cortan por ahí no es una catástrofe, pero sabrán que cuando no se cortan los árboles, ustedes recibirán muchísimas llamadas, hoyos en las calles por la lluvia, se crean. Estamos tratando de invitar a más agentes de policía, queremos asegurar que tenemos un departamento de bomberos completo, queremos asegurar que tengamos, que podemos limpiar su sistema de limpieza, no tener goteras, al mismo tiempo tratar de llegar a acuerdos de litigio. Todo esto es cantidad que va a ser utilizado de parte de la cuenta del Fondo General. Por lo tanto, yo francamente no quiero ponerme de pie aquí, como muchas veces lo hacemos, tirando dinero. Quiero saber de dónde conseguimos ese dinero. Primero quiero pedir utilizar como primera fuente de dinero lo que está incluido en la cuenta de valor, cuenta fiduciaria de fondos de dinero excluido, hasta que se ha acabado y que el resto del dinero se ha conseguido del Fondo de Reserva, y que el Comité de Presupuestos y Economía y de Seguridad Pública reciba un reporte mensualmente sobre el estatus de lo que está incluido en el Fondo Fiduciario, lo que está, porque más dinero está siendo incluido, lo que está incluido en el Fondo de Reserva. Creo que ya les da a ustedes un reporte mensualmente de esto. Sí, entiendo. Primero, ¿alguien más está de acuerdo con esto? Bien, gracias. Antes, hemos identificado $450 millones de cuenta del Fondo Fiduciario para preparación de urgencias en el año previo. Vamos a utilizar también esa cantidad de dinero. Esto puede ser la segunda fuente. Puede ser utilizada por la primera fuente. Este es del Fondo de Reserva, antes del Fondo de Reserva. Primero, ok, bien. Hay otros fondos, otras cuentas fiduciarias que están ahí que aún no sabemos, que hemos identificado ahorita, no, pero estamos considerando incluyendo toda oportunidad, incluyendo fondos fiduciarios y otras cuentas. Todo será considerado incluido en los siguientes días, pero por eso nos dio poco tiempo para identificar estas fuentes. Pero eso es lo que hemos identificado ahora, pero trabajamos con el departamento. Esta es mi última pregunta. Mi última pregunta es esta. Hay una diferencia dramática en su primer presupuesto y su nueva información. It went from 5.9 million to 4.4. Pues el 5.9 a 4.4 es bastante diferencia. ¿Está usted cómodo que los nuevos presupuestos son bastante exactos? Sí, porque hemos preparado el segundo exacto, no preparamos nosotros el primero. Bien, gracias. Mr. Holden. Couple of questions. I need a little time for this. The offer that FEMA made to the city police departments, that's still on the table? You said it was a more extensive package. Your answer to Chief Parks when he said FEMA had offered some of this equipment to us, is it still on the table? Well, I think what the councilman was referring to is that, was this equipment requested before? And I said yes,
but in much smaller numbers. Today's package is a much larger, I more understand. extensive Is that package. offer still on the table? They were going to supply it to the city. Is that correct, free of charge? I'm not familiar with that. Chief, was that your question? Would you hold my time, Mr. President? They come out and recommended that they would provide some of this equipment, not nearly the package they had here, but they never funded it. And that was something that about 4 years ago. So the offer, is it still on the table, do you know? Not that I know of. All right, that you know of. The next question is that, this is like an urgency, let's do it right away. In order to get this height of alert, did we talk to the FBI? Did we in communication with the federal government or the CIA or the Joint Chief of Staff, the military? Chief, well, let the Chief answer some of these questions. Chief? I'll defer that to John Miller. Then we'll let Mr. Miller answer. In answer to your question, Councilmember Holden, the briefings we've received from the FBI and the information from the CIA that comes through the Joint Terrorist Task Force, as well as conferring with Homeland Security, TSA, and the alphabet soup of federal agencies that you know, has been that there has been a heightened threat of terrorism in the United States. That's not news. The part specific to these items is that they said that would significantly increase at the time any war commenced, and that it would increase to U.S. assets abroad and on U.S. soil to major cities. So queuing off that, the urgency of getting this equipment, which we felt was urgent in the first place and was an ongoing Sentado process porque for it, pensamos que era muy has urgente, era un exponentially proceso increased continuo, because esto ha we are on the aumentado precipice sumamente of porque that war estamos a beginning, principios de que, and the del urgency inicio de esa of guerra y getting la this stuff urgencia is de que esta much more, cantidad, on the este, forefront now than it would have been a equipo month ago. fuera estado disponible. Lo principal habló con las agencias federales, habló con el alcalde Baker y otras agencias en el área acerca de otro equipo de seguridad, ¿sí o no? Nos reunimos con el alcalde, habló con él sobre este tipo de equipo. El equipo de él, la ansiedad para él, el equipo para él, el equipo para nosotros es diferente, pero usted sabía ya, más tiempo, mi pregunta es, ¿usted sabía que en caso de emergencia no es la Junta Directiva de Operaciones de Emergencia, no es usted, ni el jefe, ni el personal del Departamento de Bomberos, es LIBACA? ¿Sabe usted eso? Es mi entendimiento que tocante asistencia mutua por incidentes que ocurren en el condado. No, usted está encargado de todas las emergencias, el Departamento de Alguacil, tal como tiene que ver con asistencia mutua por las 44 áreas alrededor de la ciudad de Los Ángeles, son parte del condado de Los Ángeles, pero cuando hablamos sobre una emergencia actual que está siendo precipitada dentro de la ciudad de Los Ángeles, las personas que van a estar enfrente de uno de sus carros en la zona caliente es el APD. La persona encargada le concierne sus militar, él está encargado por ley estatal de esto. Usted también está preparado para esto. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Están comprando los equipos similares? Tienen que proveer el mismo servicio. Tenemos jurisdicciones mutuas. ¿Han hablado con ellos sobre esto? Hemos hablado con él sobre respuestas a emergencias. Tengo que ser sincero, no he hablado yo con el alcalde sobre qué tipo de equipo que ha comprado para ellos, pero muchas veces responden juntos con diferentes situaciones de emergencia, pero eso no habla acerca de la necesidad de la patrulla. ¿Qué quiere decir con detección radióloga? Gastará aproximadamente 1.5 millones para este equipo. ¿Por qué es esto necesario? Señor Miller. This is for the fire department. Eso es Those para el are the departamento de bomberos. radiological Estos monitoring, son those sensors. equipo Yes. de radio para o equipos para dirty la bombs that they're radiología talking para about, las the bombas atomic sucias, radiation type bombs. los tipos de radiación atómica. Israel took care of that. They bombed Iraq's Israel se encargó de radioactive esto. nuclear power plant. Is that right? Ellos atacaron la planta nuclear en few years Irak. back. Jonathan Yo no Pollard is sé the si one who así informed es. them. He's still in jail for having informed Israel that this took place.
We got to know something about the Tenemos que history ver of algo this acerca de before la you historia start. de esto antes The de... people are panicking in the city of Los Las Angeles. personas están en pánico en la ciudad de Los Ángeles, On my señor time as Holden. president, most of it's question. Now I'm going to just speak to the issue very briefly. I had one of my constituents call and say, well, what about us? Uno de los miembros de la And comunidad me Israel llamó y is dice nosotros issue que gas masks, the same Israel thing that Mr. Zion was holding up. dio If we máscaras think de that gas, we're in lo that que kind of decía a el señor danger, Sain, and pensamos that que each estamos en civilian ese is a tipo de frontline peligro, que soldier, maybe cada comes civil such. es un soldado que se pone Then al can frente. you understand Entonces, the ¿me entiende hysteria that usted la was being histeria que generated by está this siendo discussion generada por esta today plática here? el día de hoy aquí? I think that Yo creo if que this, si what about the city council el members? consejo, los miembros del Consejo They're the Municipal, ones, the ellos son lawmakers. los You que hacen security la here at ley. City Hall. La seguridad aquí en el Ayuntamiento de Let me Los ask you to Ángeles conclude, please, tiene que Mr. terminar, I'll señor sit Holden. down, but I got to tell you, Yo me sentaré, pero I'm quiero going to go decirles, along with the yo chair of the Finance Committee. estoy de acuerdo con la presidente del Comité Public de Safety Finanzas y Committee. de Let's find Seguridad out Público. what's the real urgency. I know what you're saying, and I do want to Tenemos que protect my saber law la enforcement urgencia officers, regular. Yo as quiero I always proteger have. a los And you agentes de need policía, 12,000 pero police necesita officers. 12,000 miembros de agentes de I policía. know that, you know Yo that. sé esto, usted sabe eso. We can't have it all. We No got to podemos set tener some todo, priorities, tenemos que fijar prioridades. Councilperson Chief Como Parks el said. concejal I think we have to do that. jefe Parks lo ha dicho. Chair recognizes Mr. Burnson. Señor Burnson, I move the previous question on the entire matter. pido tratar Okay, toda members, esta the previous pregunta question has total. been Bien. called. I do have currently on the queue Mr. Garcetti, Señor Mr. Garcetti, Parks, Ms. señor Hahn, Parks, Mr. señora Weiss, Hunt, and señor Ms. Weiss, señor Misikowski. Misikowski. Madam Clerk, Actuario, please open the roll on the ábrase previous voto question. en la pregunta previa. Please close the roll. Ciérrese and voto tabulate y the vote. tabúlese conteo. 11 ayes, 11 4 sí, noes. 4 Okay, noes. that is approved. Ha sido So aprobado. that does end discussion. Esto Madam Clerk, termina este you diálogo guide us through the actuario. series of amending motions, please. Hay varios There's an cambios. amending motion Hay una from moción de Councilmember cambio para el Galanter, concejal Galanter. That was asking that the first source of pidiendo funding que be the el primer available balance of the fuente forfeited sea assets trust fund. The La second cantidad source de be ese the fondo financiero, emergency segundo fuente preparedness, sería available de la balance in the cuenta emergency disponible preparedness para trust fund, preparar and requesting that Budget preparación and de Finance urgencias. and Public Primero que se Safety Committee utilice receive a diferentes monthly report on the status of the trust fund and reserve cantidad de fund. dinero dentro Is de there las any cuentas question on that? Is disponibles. that pretty clear? Let's, Mr. Parks? Works Trust Fund is no longer a part of that allocation. It was initially the Public Works Trust Fund. I don't La think it cuenta was deleted from the beneficiario list of possible sources, but Ms. para Galanter obras moved to públicas fue prioritize excluido. The way I La hoped I manera had que phrased this yo was that lo the dije first fue de que source el of money primer be fuente whatever's de available, dinero whatever que se exists, utilice whatever lo que existe Asset actualmente Forfeiture Trust Fund en el Fondo until it's Fiduciario exhausted. de Mr. valores Fukioka hasta que then se termine. requested Entonces el that some señor other Fukio trust que pidió funds que otras be used cuentas de before fondos we got to fiduciarios the sean general utilizadas antes de fund. llegar al That Fondo was my General. intent to Esta fue mi incorporate that. And Mr. intención de Weiss says incorporar that's esto. El okay. señor White So dice it's que eso still in está en lo there. que entonces aún se encuentra esto incluido. Can I make a quick correction, please? Una corrección. I had recommended taking Primero money from the recomendé tomar forfeited dinero assets trust del fund. fondo That's de la cuenta approximately $2 fiduciario, million. aproximadamente dos Money from the del threat preparedness trust fund of $2,000,000 $80,000. de preparación de urgencia de 80,000, $400,000 de la from cuenta prior year emergency op fund money. de fondo That's for de this operaciones de purpose now. emergencia de años And then a previos para este loan propósito of y un préstamo de 1.6, 1.7 millones de dólares de cuenta de Fondo Fiduciario de Servicios Públicos, de Obras Públicas y el resto de la reserva de la cuenta de incertezas económicas. Le pido que apoyen el préstamo. Eso está incluido en la moción. Lo que está entre mi moción, mi cambio y su recomendación es que usted ha especificado $2 millones de dólares de la cuenta de valores y esto puede estar ahí hasta que este sea terminado. La única diferencia, esto claramente, y está claro todo esto. Sí, voto, ábrase voto, Please close the cierre ese roll voto and y tabulate the tabúlese vote. conteo. 15 ayes. That amending motion Este is cambio, approved. esta moción con este cambio ha sido That was aprobada. on the amending motion. Esto fue en la moción con ese cambio. No, that was on the amending motion. Madam Clerk, the next motion, please. Then, Ordered on a no vote, please. You said that was the motion itself? No, I was the No, eso amending fue motion. la presented by Ms. moción Galanter. con And then el this cambio will que be está por el on señor the, Galanter. special Ahora one as sobre amended. especial 1 con Okay, ese so this is cambio. the- Ahora now the entire este matter es as todo el amended by the asunto Galanter con motion. el cambio que pidió la Madam señora Clerk, Galanter. please La open moción the del señor roll. Galanter, ahora se voto. Roll is open. Mr. Holden is not in Ahora his se seat. voto. Please
close the roll Cierre ese voto and tabulate the y vote. cuente ese voto. 13 ayes, 13 2 sí, noes. 2 That is nos. approved. Ese ha Both sido votes, aprobado. please. Procedamos. Let's now proceed to the next item. Procedamos al siguiente asunto.
Item number 3 Asunto número was called 3 special fue categoría by especial Councilmember por Burnson. concejal And there are also Burnson. cards from the Hay public. Let's hear tarjetas from del members of the público. public Como, first on item number público, sobre 3. el asunto número 3. Council calls forward Dick Pearson. Dick Pearson. Mr. Pearson, please come forward. Mr. President, Councilman Burnson, members of the council, I rise today to speak in favor of approving the renewal of the assessments for the Chatsworth Business Improvement District. In these times of state, federal, county, and even city budget shortfalls, the Chatsworth Business Improvement District remains the only chance our local community has to improve business conditions in the coming year. We are approximately 50% complete on our efforts to maintain and improve the streetscapes in the Chatsworth Business Improvement District. We must continue to clean up graffiti as it occurs. We have to field a requested program by our stakeholders to help reduce robberies and burglaries in our Devonshire corridor. We have to identify local merchants to the residents of the area who largely shop elsewhere, and we have to seek additional grants in order to expand our services in the coming year. All of these programs, because of budget shortfalls, are not possible to get assistance from the City of Los Angeles. We know the city's doing everything they can. So on behalf of the stakeholders and the Board of Directors of the business community and the Business Improvement District, I respectfully request that you renew our district for one more year. This concludes public comment on this item. Chair recognizes Mr. Burnson. Yes, Mr. President, we've gone through a selective and a quite a complete polling of the community. Teniendo encuestas de la comunidad, ellos están a favor de esto. Las personas que participaron, los que respondieron de esto y los que no respondieron, son personas que no votan durante una elección, serán afectados por lo que le hicieron. Usted le está pidiendo aprobación, pero solamente tengo un cambio, y esto será que la Junta de Asesores actuales que se venzan junio 30 de 2003 y el 1 de julio la oficina del Consejo nombrará una nueva Junta Directiva de Asesores. Esa es mi moción. I have a second. Okay. Okay. I got a motion and a Thank you, second. Mr. Burnson. Gracias. Any other members wishing ¿Algún to otro be heard miembro on que this desee item? presentación sobre este asunto? Seeing none, Yo no. Madam Clerk, please open the Doctor, abre roll. ese voto. Please close the Cierre ese roll voto and tabulate y the vote. tabulice conteo. 15 That is 15 sí, approved. ha sido aprobado. Forthwith, please. Procedamos. Next item. Mr. President, Señor presidente, Mr. Holden. I'm a recorded on special one. Special one as a no vote. I respectfully move my vote from no to aye. Okay. That does not change the outcome of the vote. Mr. Holden changes his on special one. Next item, please. Item number 17 was called special, I believe, by Councilmember Hahn, and there is an amending motion that has been distributed to the council members. We also have, I'm sorry, Madam Clerk, item number 8, asunto número which 8. is reconsidered. Mr. Holden. Reconsideración, señor Holden. Item number 8. Asunto número 8. Mr. President, I think you really want to have a staff report on this. Queremos un reporte de parte Certainly del would serve personal. the public's interest. Is there appropriate staff here on item number 8? ¿Hay miembro del personal adecuado para asunto número 8? Councilwoman, you want You're me to right. give a I think brief these are overview on some it? good recommendations, and for the public's interest, I think we maybe want to explain what we're doing here and 1, 2, Son mis 3. recomendaciones, creo yo, para el interés público A&B. debe explicarnos lo que estamos haciendo aquí. 1, The 2, key 3, components of the Los program, right now componentes we principales de have este programa. Ahorita a CEDIO. tenemos We adopted the CEDIO, CEDIO Act from the adoptamos state, la ley which de allows the city CEDIO, el to cual permite a la advance ciudad que money avance in those dinero circumstances en where ciertas tenants are circunstancias displaced from their donde rental inquilinos units son because of a code violation. desalojados de However, there's su other unidad gaps in por the un program, quebrantamiento namely, del one código. of the También hay issues otros when these asuntos people are put out on the asuntos cuando las street, personas tienen que because of irse vacation, they have ser nowhere to go and they don't desalojados have the por este resources. desalojamiento, no tienen dónde ir What por falta de this new recursos. Y lo program que will este provide, programa will provide a proveerá referral to a una housing referencia agency a un that has, organismo the de background and the viviendas que tiene la specialties of being able to especialidad provide y them la temporary historia housing in the para hotels, proveerles other, vivienda places temporal en where they have hoteles y lugares vouchers donde arranged, tienen and cupones also ya help them fijos find housing. y The other les problem ayudarán a with a lot encontrar of these vivienda. El tenants otro is they problema have es con los very low inquilinos que income. tienen It's ingresos difficult for them to find housing. It's difficult muy because they don't bajos. have Es difícil monies encontrar for dinero porque no security tienen and other dinero para portions depósito y that are otras required to partes que make a son decent requeridas rental. para hacer And so
So this agency who specializes in that will help these people find housing so they won't be out on the street when they get displaced because of a code violation. Maybe you can respond to this. Mr. President, members, we just had an incident like this in my incidente que district. ocurrió así en mi distrito. Where the housing department No, el Departamento de said the Viviendas place was no longer safe, dijo que el lugar ya no era seguro, que los inquilinos tenían que desalojar ese lugar. Prohibimos una para ellos asistencia de reubicación. the city went in to La board ciudad up the place. entonces después fue When y the cerró ese landlord or lugar the cuando el dueño designee began those de ese repairs, lugar saying it was unsafe. empezó And su yet, lugar at that diciendo time, que eso no era un lugar they had seguro de not bienes. Entonces, el provided presidente habían another prohibido place for the tenants otro to go lugar and para stay. que los inquilinos They were fueran not a entitled vivir, to no move up tuvieron on the list for derecho de Section 8. And therefore, they were recibir virtually in sección the 8 y street por lo tanto and they were tuvieron que ir a homeless. la calle y What estar sin eventually vivienda. Y happened, lo que I don't ocurrió en know to them. conclusión, no sé exactamente qué les ocurrió, pero What we do need, lo what que should have been necesitamos y lo brought to que this debió council long ha sido before, presentado en to este Consejo Municipal plug up en the ese tiempo loopholes es in the de program, tapar whereby estos those individuals who are victims of hoyos en su landlord programa neglect of these por las personas, dilapidated los housing. inquilinos que son víctimas They're the por victims. Even though we bring them into the departamentos, REAP program, complejos de sometimes there's not apartamentos sufficient funds to even que pay for están utilities. deteriorados por And when you negligencia take de los dueños. charging half rent to the tenants, Cuando then you really have less money to repair the properties. And so they're in a las personas catch-22, the tenants are. los Would you inquilinos son los que respond están as en to what's been happening to problema. those ¿Qué es lo que ha tenants estado under ocurriendo con those esos inquilinos bajo adverse estas circunstancias And what have you adversas? ¿Y done, qué ha what hecho the usted department has con done, lo que ha and hecho el how this would departamento y fix the cómo problem? arreglará el problema de este asunto? La propiedad al que se refiere es 3400 Somerset. Families and tenants 7 that were familias, displaced 7 inquilinos que fueron desalojados porque había quebrantamientos extremos del código. En ese complejo de apartamentos tuvimos que desalojarlos por la urgencia de salud y seguridad. Desafortunadamente no hubo programa en lugar para proveerles viviendas. La ciudad sí les otorgó la reubicación, pero ellos por sí mismos tuvieron que encontrar viviendas. Y esto, como usted dijo, concejal, esto es tratando de cerrar So you have any other similar esta situations falla para developing así during, que personas at en la this point ciudad in les time, ayuden, that les would asistan a affect encontrar those viviendas. tenants Pero the same as entonces, it did in my district? Not at the current time. We've had past experiences All like right. that. So in 60 days, you'll get así back que to us and entonces tell us usted how nos you're dará un going to handle reporte para it. decirnos cómo tratará usted con eso. The ¿Es way we're así? going to handle La manera this que is, as soon procedemos as this con gets esto es signed en by the cuanto esto mayor, esté we're going firmado por el alcalde. do that contract with Haremos LA Family este Housing. That'll contrato be the con referral LA Family services. Housing, And los servicios de anytime the referencia. En cualquier circumstance momento happens again, que estas those people circunstancias will be ocurran de attended nuevo, by las LA personas We Family don't have a Housing. referral service in place as we speak. As soon as the mayor signs off, We don't have one in place right now. we have them lined up. We just have to have the contract I approved. thought we had one already. It's LA Family Housing. All right. LA Family Housing. Councilmember Gruen. Concejala Gruen. Thank you, Mr. President. I'll just Gracias, be brief. presidente. Brevemente, Program, este particularly, what we're programa trying to do is en particular que leverage estamos our tratando de hacer, dollars, estamos because what de we found in the tomar la relocation assistance that we've been mejor providing, ventaja de as nuestros helpful as it dólares, is, was porque la asistencia que duplicating estamos pidiendo services that para might be nuestras available. viviendas This will están siendo allow us duplicados porque to eso nos permitirá leverage the dollars that we negociar invest el with dinero que Red nosotros Cross and some of the inversionamos others. con And I la think Cruz that Roja that y otros. is Creo que esto something that we all es look algo que towards is to be the todos most esperamos efficient es de ser más and an ability for us efectivos y una to habilidad para expand the poder resources agrandar los available to recursos tenants disponibles who a have been inquilinos que forced han out sido because of a desalojados tragedy. por una And I think we have tragedia. another one Creo que today, tuvimos otra in the el Venice día area de hoy that en el we're área de voting on Venice today que that is going to help us nos provide ayudará a assistance. So proveer I asistencia. just Por want lo to ask tanto, for an solo aye quiero vote on this pedir un item. It voto is sí going en to este allow us asunto. to Nos spread the permitirá dollars to a greater number of expandir los individuals in dólares, the los city of dólares Los a Angeles. una And mayor also cantidad de ask it to personas. go Por forthwith lo if tanto, it pido que este sea enviado al alcalde si este es aprobado. Other members wishing to be heard on this item? Seeing none, Madam Clerk, please open the roll. Actorio, abra ese Please voto, close the cierre roll ese voto and tabulate y the tabule vote. ese conteo. 14 ayes. 14 That is sí. approved. Ha sido Forthwith, aprobado. please. Procedamos, por favor. Chair recognizes Mr. Pacheco. Señor Pacheco. Mr. President, Señor colleagues, I presidente, have some colegas, community yo members who tengo are here on miembros de la comunidad que special están aquí one, and I para don't believe hablar there are sobre any especial. speaker Uno, cards on the creo other yo que hay items. I would just tarjetas de simply presencia ask sobre los otros if we can asuntos. recess Pido this meeting and go into the special meeting and tomar un breve handle that descanso matter, para este asunto, para since esta I have agenda community y members here who want to speak on the issue. Members, are tocar there any el otro objection? asunto We have a de la request to take especial 1, item number 1 porque from son the miembros de la special meeting comunidad. Bien, agenda poder at this tomar time. asunto Seeing no número 1
abandono de la objection, agenda let us then especial, temporarily entonces recess the regular estará en meeting sesión y and return depuraremos to the special la meeting agenda. agenda Roll de has la already been reunión called. We have one regular. item, Tenemos and un we do asunto have speaker pendiente y cards. tenemos tarjetas del So let's público proceed para to the comentario public público, por lo hearing. tanto la audiencia pública The se council abre. calls forward Ahora el Ryan Consejo Municipal llama a Ryan Lederman, followed by John Helminski. John
Good morning. My name is Ryan Lederman. I consult for Singular Wireless. We're here today because we're in favor of this project. It will help provide much-needed wireless service to the Eagle Rock community. What we're talking about is mounting 3 antennas on an existing Southern California Edison lattice tower. And by going on an existing structure, it prevents the need to create a monopole or another new freestanding structure. We would appreciate your consideration and uphold the vote of the uphold the zoning administrator's determination, as well as the East Area Planning Commission, and also support the Eagle Rock Chamber of Commerce. Thank you. Thank you. Mr. Helminski. Good afternoon, President and members of the City Council. My name is John Helminski, here on behalf of Singular Wireless, and I would just like to echo what Mr. Ryan Lederman has mentioned to you. I was in attendance at the originals Planning APC hearing in support of the project. I'm here today in support of it as well, and encourage you to support the original ZA's determination. And if you have any questions, I'd be happy to answer them. Thank you. Thank you. This concludes public comment on this item. I believe Ms. Withington submitted the card. Those are all the cards that I have. I didn't need to fill out a card because my name's already on the agenda. Sorry. Well, this is your time. Okay, thank you. My name is Jessica Wethington. I live adjacent to the property in question. I'm also a board member of the Eagle Rock Neighborhood Council. And I'm here to talk to you about this issue today because it's not as simple as a cell site that might be needed. I have never objected to a cell site before, and I think that our councilman is generally doesn't normally oppose them either. The first thing I'd like you to know is that this is not the only Singular site in this area. Singular has 2 facilities of their very own within walking distance of where they want to put this one. If you can see this, this map, the X is where they'd like to put this facility on the Edison easement. This is their facility 3/10 of a mile away, and this is their facility 1/10 of a mile away. If Singular Wireless cannot service the area with the 2 facilities within walking distance that the city has already allowed them, then they need to find and utilize better technology. Can you imagine what the area would look like if all of the 8 cellular companies needed 3 towers within 3/10 of a mile? That is not the way the law is written. It's written to protect residents and to force co-location with equipment, and that's not what they're doing. There are several issues that you need to be aware of with the site. The first is that it is on an Edison easement, which houses 5 massive towers, part of a regional distribution system for Edison. If they put their antennas underneath one of the towers on the southern part of the easement, that sets a precedent for those who come later. When Verizon, T-Mobile, all of the other companies need a cellular location in that area, what will you tell them? Co-locate, which means that this easement, which is in the middle of a residential area and houses 5 electrical towers, could become host to as many as 5 cellular facilities. That kind of precedent and that kind of number of facilities within a residential area should be protected. This easement extends north of Colorado Boulevard to the freeway where there are no residences. We've suggested to Singular Wireless that if they do need it, even though they have the 2 other facilities within walking distance, that they put it away from the residential area. This is within 150 feet of someone's bedroom. 150 feet. The other towers on the lot, the other electrical towers, are sometimes within 20 feet. They're very, very close. If they put it north of Colorado, where we've suggested, they will have none of these problems. I've been told they can't technically do that. One of the reasons is because that would put them too close to an existing cellular facility. Doesn't that tell us something? They can't locate it anywhere else because they're getting too close to what they already have. We've given them ample opportunity. The city has been lenient, and the city does have a legal responsibility not to allow our neighborhoods to be cluttered with more and more of these when you've given the opportunity to
process and serve the area. In fact, there's case law that talks about that, and it says that once an area is sufficiently serviced and they've been given the right to service it, that the local jurisdictions have the ability to overturn and overrule and deny subsequent applications if they are more intrusive. This is certainly more intrusive because it allows the precedent, it allows for more of these to be put on the same lot, and it's also a matter of cumulative impact. We have the towers there already. They're a fact of life for us. That's the way we live. We look at them every day. Ma'am, But you if I don't. can ask you to conclude, please. Of course. But you should not tell a disenfranchised area that just a little more won't make it too much worse. There's other places for this to go. They haven't done due diligence finding it, and it's way too close to residential areas, especially with the other two facilities within walking distance. Thank you very much. This, again, concludes public comment on this item. Members wishing to be heard, beginning with Comentario Mr. del Pacheco. público, algún otro miembro que se hace presentación, empezando con el señor Pacheco. I wanted to get a staff Quiero report from both the planning Escuchar un department reporte del and planning personal del staff from the Departamento city de attorneys. Planificación y también de la... Mr. President, members of the council, Presidente, my name is Daniel mi Green. nombre es I'm a Daniel zoning Green, soy el administrator. I administrador de conducted the hearing zona on y this llevé a cabo una audiencia matter sobre and este issued an asunto approval. y These emití una aprobación. Southern California Edison towers are Las about 90 torres del feet sur de in height, California, Edison, son and they como bring to mind the 90 pies de erector set altura. look. The antennas that are Las antenas proposed que se are proponen three son de... small Son antennas that tres will antenas occupy pequeñas less than que 1% ocuparán menos de of the 1% surface area of de la the área. towers. They'll be De about las torres 43 feet in aproximadamente height, serán plus 43 one pies de altura, small más dish antenna. una At the base of this facility are una the antena proposed equipment adicional. cabinets to be located behind a Esto va screened a ser fence. ubicado tras de una That fence cerca. is to be landscaped. Esta cerca Adjacent to the va sidewalk, the ser applicant has arreglada agreed junto a to la actually construct the sidewalk, which does not exist, banqueta. Tiene to que plant parkway construir trees, esa which do banqueta not para exist, plantar and to árboles landscape que the no fence along existen the y property también line. arreglar la This seems cerca. to mitigate the Esto problems effectively. The towers aren't going Trata con sus anywhere. problemas There is efectivamente, las no torres no van a ser precedent quitadas, no hay to automatically approve anything. That's why these are discretionary historial cases. previo de aprobar nada previamente, por tanto es un The caso de bajo appeal also talks about the fact La that this apelación is también so habla close to acerca de que residential. esto está Those muy of you who cerca de have residenciales. commercial in your Los que tienen own comercios en districts su propio should be distrito. aware that it's hard to find a site that would be 160 feet away from the nearest residential use, in that most commercial development is adjacent to residential. These are permitted in all residential and commercial areas of the city by conditional use, so there's no inference that this is not an appropriate location. In fact, the location that the appellant has mentioned, a Save-On store in the area, would be no further from residential than this location is. Again, it's 160 feet to the nearest residential use. The city would benefit from those public improvements, and the antennas would be hardly noticeable on these No van a 90-foot ser lattice muy towers. obvias So en estas my torres de 90 recommendation pies de is altura, por lo tanto mi to recomendación es de sustain the action of the Area Planning Commission. aprobar la acción de la Ken Comisión de Fogg, Deputy Planificación de City Área. Attorney. I just want to add one thing. Su abogado fiscal, quiero agregar algo más. This is Esto governed es also by the Federal incluido Telecommunications Act of regulado 1996. And under that act, which is el a proyecto de federal ley act, 96 bajo the esta ley council or federal, any el other Consejo Municipal o decision-making algún body otro considering grupo this haciendo decisiones cannot considerantes consider no the puede health or considerar la environmental salud effects o efecto of the wireless ambiental antennas. de las antenas There was mention inalámbricas. Hubo of the mención proximity de of the la antennas, cercanía de las and on that antenas basis y alone, basándose en esto, the council would not el be Consejo able Municipal no to make a podrá finding llegar a to una deny the decisión para project. You'd negar have este to have proyecto. Tienen que something tener that was separate and algo que apart fuera from health parte and y separado environmental de impacts. And I impacto think just ambiental y closeness salud. alone, Creo que that cercanía seems to be solamente linked parece to que health esto impacts. se puede My questions, Mr. Green, vincular are a impacto when you have this que tiene site esto. Entonces, cuando and you include the uno other tiene two este sites lugar within e walking incluye otros dos distance, lugares dentro how is our muy co-location cercano con policy la being followed póliza if they're that de close to each other? I mean, lugar. don't we have a policy that we want No them to tenemos una póliza que co-locate? queremos Couldn't they que use the other two sean sites? ubicados cercanamente, se puede utilizar en You're dos correct, Councilman. The lugares. city does Acá have no a se tiene lo policy correcto, to la ciudad tiene una encourage policía de co-location.
If the applicant animar could co-locate on its own con ubicación, facilities, si la they would propiedad have puede done ser so. ubicada en dos lugares, lo hubieran hecho. You're probably more familiar than the Usted other quizás está council muy members here, familiarizado con los how que the más topography in familiarizado con Eagle otros, Rock la topografía en Eagle is one Rock. of great Esa es una extremes in height de muy and extremos valleys. en profundidad y en This is alturas. an Esto ideal es location where you un don't lugar have to ideal, add no height to tiene an que existing agregar monopole. You would not have to altura add a un height edificio to que an existing existe, commercial building by tampoco adding a a penthouse edificios or something to the comerciantes. roof. The applicant has done what they call radio El frequency solicitante ha studies hecho to determine where estudios de they need radiofrecuencia additional para si ellos locations. necesitan lugares There is adicionales. no evidence in the No hay file to prueba indicate en that el those archivo studies were que indique que erroneous esos or estudios incorrect, so I have to assume fueron that incorrectos if o they con can't fallas. Por lo locate tengo que on an suponer que existing si no facility, pueden 5 of ubicarse en which un they've lugar que documented existe, they've 5 de tried los que to fueron documentados locate on, trataron some de even in the city of Pasadena. ubicar ciertos en la ciudad de Pasadena. I would believe that Creo they've yo made their que good faith han effort. There's hecho un nothing esfuerzo specific in de the buena code fe, no that es says they específico en have el to look código at a que dice certain que tienen number. que considerar Right. cierta cantidad. Let me ask you this, Quiero on the hacer esa pregunta. power antennas that are Las north of antenas Colorado, de poder están al norte de Colorado. did you find that those ¿Usted were se dio cuenta not que estos satisfactory no eran for the satisfactorios location, para ese or lugar o were they even looked at as an fueron alternative? considerados como There alternativa? were 5 sites altogether. 5 lugares en I've indicated total, the he indicado los addresses domicilios in my report. en mi reporte. The applicant has El indicated solicitante ha indicado either the ya sites sea were que los of lugares an elevation that was too eran de una low, elevación muy baja, didn't have a willing altura baja, o landlord, tenían or would un propietario require, que in está fact, dispuesto o the requeriría establishment of que a el new establecimiento monopole. de un The trade-off nuevo with this location is poste. that essentially that structure already La exists in the estructura form of ya a lattice tower. existe So it would not en la introduce torre, por a tanto no new presentaría un visual element in the nuevo elemento neighborhood, visual but simply en la attach comunidad, itself to one simplemente that was there. sería So that seems to anexo be a a un pretty good elemento ya Right, but Mr. Green, existente. Señor Green, You can't have it both ways. no You puede can't argue tenerlo that los medios, no we're puede going to argumentar attach que an vamos a existing anexar nuisance un and then say escombro that we don't want actual y to después create decir que no and put up queremos a crear y pole poner because un it's going to be a poste porque nuisance. va a ser un escombro. You can't have it No both puede ways. You can't tenerlo tell me ambas that maneras. them No puede putting decirme up que a después pole poner north un of poste al Colorado norte de next to Colorado, because we know porque there's a string sabemos of que power poles hay that go down that muchos corridor, postes de down to Southern electricidad en California esa as an calle. easement. And what you're saying Lo is que me está that north diciendo of es de que al Colorado, norte they de indicated that Colorado that would indican then que create eso another entonces blight. creará otra But they're comfortable escombro, creating and pero se enhancing the sienten cómodos existing blight. creando y mejorando you can't- I mean, la I calle just can't actual. accept No that puedo both of them aceptar can't que have both ambos no pueden ways. tenerlos de If you're already las comfortable dos cosas. Si ya está enhancing cómodo, or creating more mejorando blight o on the creando existing pole, más then you should be escombros en comfortable el moving lugar north actual, of entonces Colorado debe and de putting ser up a pole. cómodo seguir más en Because Colorado if y you're así gonna poner create un blight, poste, then porque let se va a us crear choose más the escombros. community. Entonces Let us nosotros como choose la where the comunidad blight entonces goes, podemos escoger dónde as debe opposed ser to este them escombro, choosing en where vez de the que blight ellos goes. escojan dónde va The el applicant escombro. has El a solicitante difficult tiene situation. una situación muy difícil. What you would be suggesting Lo is que they usted try to sugeriría find es a que traten de landlord who's encontrar willing un dueño and de engineer propiedad something que that would esté be dispuesto a hacerlo y physically hacer applicable. Well, We don't, Edison's already willing. They've Algo, already pero given them ellos the approval. This is along the same path of the string of power lines that go for, I would say, at least a half mile or a quarter mile of la the línea de structures, the power postes de power luz poles. que So I'm just saying, if you toma move it como north along media the same milla, una milla, easement, si lo and you mueve hacia el put the norte, de structure norte de lugar, there, y si even pones if you esta have to estructura ahí, aunque sí construct tenga que a tower, construir una torre, why is that ¿por not qué an es que esto no es una opción? the understanding I've El gotten from entendimiento the que applicant is tengo if they yo, move los it visitantes, que si lo north, it won't reubican serve the al area that they norte, need no served. It dará un moves too servicio, far no servicio al outside área que of necesitan their dar servicio. search ring. And as far as blight, for the most part, cuanto these a decisions are exercises in aesthetics. Escombros, And esto my es judgment is that it would be, otro the asunto. Es aesthetics mi of the juicio area would be far que la better vista del área va a by ser attaching mucho on to mejor the existing anexarlo lattice tower. I a understand la that, and torre I que can existe actualmente. Yo respectfully entiendo esto
disagree with you and say muchos that aspectos no estoy de acuerdo con we usted, could put a porque palm podemos tree poner camouflaged un árbol, cellular una antenna palma north of Colorado, and I could tell you that I think that's a better choice al norte de for Colorado, pues the yo creo que esa es community mejor than opción the para la existing, comunidad que use of el a uso power tower actual from de una Edison. torre para poder Right? eléctrico de Edison, You could ¿cierto? do that, Puede yes. hacer esto, sí.
See, colleagues, I just have a Colegas, problem tengo un with the problema yo applicant con la not being petición creative solicitante que and looking no alternatives creativamente ha encontrado when working with the alternativas y community, and opciones that's al trabajar con la why comunidad. I Es por brought this eso que into yo council. presenté esto ante este And Consejo I will Municipal. sit down, Mr. Me President, sentiré because I know my siempre time porque is sé que ya over. se venció mi Chair recognizes Mr. Reyes. tiempo. Señor Thank you, Reyes. Council President. Colleagues, this was waived out of my committee because of time constraints. And as I was reading through the literature, Al leer and I este do reporte, review y yo repaso, the material, sí repaso we have a el letter material, from the nosotros speaker, tenemos una Jessica carta del Weddington. presentador. And then she describes how this process Describe has been engaged este by the proceso, el applicant, proceso que ha which tomado el disturbs solicitante, me. el It cual bothers me me molesta that in the que en application, la solicitud misleading information was información forwarded incorrecta fue presentada y to enviada essentially para create an impression crear that, una impresión, dar una and it's quoted impresión, here, y cito, the applicant described the corner el as solicitante undeveloped describió esa esquina como or un with no lugar, adjacent no, commercial sin construcción property, ni when in fact, propiedad it's a comercial busy alrededor, pero por business and hecho commuter corridor es with a una Vons, a Save-On, a calle Chevron, muy ocupada, Division una of Post Vons, un Office, and then our Save-On, office un buildings. Chevron, We diferentes have been edificios de promoting comercio. Hemos neighborhood estado councils. nosotros We have been promoting neighborhood apoyando participation. concilios And yet, the con way la this comunidad y project has participando been de la comunidad y approached la manera que by se ha tratado este Singular proyecto and por how they will Singular engage y in la the manera en community, que the community has incluyeron a la not been comunidad respected, no ha sido have been respetada treated or y no ha sido notified in such tratada a ni way avisada de that they could have no had se ha an avisado de tal engaging manera para process where poder they tener could un have provided proceso some type of input that would have perhaps proceso para created recibir some more información y solutions. así poder crear So mejores I stand soluciones. here Por to lo tanto, support me my pongo para colleague apoyar a mi because I colega don't think we porque should be yo no setting a creo que debemos de precedent. These types of technological hacer esto, ese tipo de necessities necesidades does tecnológicas benefit benefician the companies. a las compañías. I understand they're trying to Entiendo provide a yo que están service, tratando de proveer but when you servicio, have two pero cuando towers tienen right dos next to each other, torres I don't understand why we have to create anexas, no more entiendo por qué of an tenemos que impact, a crear negative un impact. impacto But for me, adicional the bottom line negativo, is pero para mí how la we are conclusión treating our es la communities, manera how que estamos we're treating our tratando a la neighborhoods, comunidad, a and, nuestras on that basis alone, we comunidades. should be sending a Basando en message eso, that debemos these de enviar un companies should mensaje que be estas compañías deben de respecting our neighborhoods. respetar There's a a nuestras reason why I comunidades. invested Hay razón por $thousands for our la cual neighborhood invertimos councils. miles de dólares para We los should be concilios de la supporting comunidad. our Debemos de volunteers. apoyar a esos And after voluntarios. all, they're looking out for Después the de todo, quality of ellos our lives están in our own communities. considerando la calidad de Stand nuestra here to vida. support, En my eso, colleague. estoy aquí para apoyar a mi colega. Other members wishing to be heard? Mr. Pacheco, do we have a motion on this item? Mr. President, at this Señor time, I would Presidente, move pido to grant the appeal otorgar and la therefore deny the apelación y por lo application. tanto negar Okay, is there a second? la solicitud. Yes. Mr. Reyes seconds. Madam Clerk, please open the Actuario, roll. abra ese voto Please close the roll Cierre ese voto. and tabulate the vote. y abra, y 13 entonces ayes. contemos That 13 motion is sí. approved. Esta moción ha sido aprobada. Forthwith, please. Procedamos. Next item. That's the end of the agenda on the regular, excuse me, on the special meeting. Do you wish Let to? us adjourn the Agenda special meeting then and return to de the la regular votación meeting sobre agenda. la agenda especial. Regresaremos a la Next agenda item. regular. Next Procedemos. item is Siguiente item asunto es number asunto número 17, and 17. there has been an amending Ha motion, habido or excuse me, a una substitute moción, motion un cambio distributed, and that que was se called special by distribuida Councilmember Hahn. especial Ms. por la Hahn. concejala Han. Item 17. 117. Move to reconsider item Vamos a 5 from reconsiderar asunto Friday, as I 5 del viernes. understand. En We needed, entendimiento there's an que urgent C necesitamos. clause which required 12 votes and only 11 were present. Okay, thank you, Mr. Tiene que Garcetti. ser It's a considerado, motion to reconsider item 5 Vamos a from reconsiderar last asunto Friday's 5 meeting. de la última reunión Madam del Clerk, último please open the viernes. roll on Autor, abre ese reconsideration. voto para reconsiderar ese Please asunto. close the Cierre ese roll voto and tabulate y the establece vote. conteo. 13 ayes. Sí. And now with 13 Ahora, members con 13 present, miembros presentes, let's reopen the roll, reabre ese voto, close the roll, cierre ese and voto y tabulate establece the vote. conteo. 13 ayes. 13 sí. Okay, that once again is De approved. nuevo ha sido Forthwith, aprobado. please. Procedamos. Coming back to item 17 now, Regresaremos sobre el asunto Councilmember Hahn. 17. Thank you, Mr. Concejala President. Han, Colleagues, señor actually, this presidente. one is an easy one. Esto It's es good for fácil, us, es but I bueno always para like to todos take nosotros, the pero me gustaría opportunity tomar la to speak oportunidad de hablar on us doing a good job, and I really want to thank por el buen trabajo que Fontaine estamos haciendo, dar las Homes, gracias a Fontaine who actually put Homes, together the cual Prop 14 reunió application that allows us organizó to
have 65% of the total La cost solución of de a brand producción new se comprometerá library 11% in del Harbor costo City total Harbor Gateway para be tener una funded, biblioteca en and the Harbor city City then Gateway, coming up with the después la remaining ciudad 35%. presentar el resto de los This is a 35%. community Esta that es una has comunidad really been que waiting a long ha time to estado have a esperando brand mucho new tiempo para tener una library, biblioteca and I always nueva like to y talk siempre me about gusta hablar joint use sobre agreements.
acuerdos de And this is a usos great mutuos. Este es un gran example ejemplo where the city, donde the la library ciudad, la department, and LA Unified School y el District came Distrito together in Escolar a historic Unificado de way to Los form Ángeles se a unió really históricamente para well-thought-out formar joint use agreement. un This library is acuerdo actually de going to be uso mutuo. situated Este va a close ser to ubicado Narbonne High cerca de School. Narbonne High And, School, la preparatoria de Narbonne, y the school district will lo que el Distrito provide Escolar is proveerá a faculty member es to un miembro, facilitate un the homework profesor club, para ayudar trained con peer el club tutors de for homework tarea, assistants, ayudar con los auxiliary niños para reading su tarea, list, listas and a list of class assignments asistentes that para require lectura y significant una lista library de resources. tareas What, que requerirá recursos, uso de recursos de la biblioteca. Also, the Narbonne También students, los we will estudiantes de la get preparatoria is Narbonne homework recibirán resources, book collection, colección de electronic libros para, database, a para reading utilizar area para designed just for teenagers, two private lectura, small un group lugar study rooms, para a leer, computer dos lab, and I really like cuartos para this, estudiar privados, that we're going to un be having a laboratorio de young lectura y tendremos adult librarian, una which our library department is going bibliotecaria to provide. And no joven, offense to niña our joven. wonderful librarians No out quiero there, but ofender a las sometimes I think bibliotecarias our young people have a difficult que time pero sometimes muchas veces relating to los our librarians. jóvenes And I think tienen I've heard from many people that dificultad when they were in high relacionarse school, con they would have loved to have bibliotecarias had a mayores, pero young mucha adult gente me ha dicho que librarian cuando to sort of connect them to the estaban resources en la that were preparatoria available. les So this gustaría. is really a great example of a joint use agreement. I really believe that this is going to be a model as we move forward to use the funds that are available to us to construct brand new libraries. I always think it's a good idea to build our libraries close to a school and then get an agreement between the school district and us in terms of what we can both bring to the table to ultimately provide for our constituents, which is clearly our young people in the city of Los Angeles. At the same time, I want to just say that I love having a brand new library facility, but besides just building a facility and besides having joint use agreements, I'm concerned always about the maintenance of our library facilities, and I actually am introducing something today that will speak to the cleanliness in some of our libraries. I actually came upon some very bad conditions in libraries in San Pedro and Wilmington where the bathrooms were absolutely deplorable, and none of us would probably ever use those bathrooms. So I'm introducing a motion today that will ask General Services to report back to us on their clean bathroom program sobre el throughout our programa de libraries baños in the limpios city of en Los todas las Angeles. It bibliotecas de doesn't Los make much Ángeles. sense No tiene to spend sentido money to gastar build a dinero para beautiful construir new facility un and lugar then in the lindo, future nuevo, y en have el futuro tener restrooms which are baños uninhabitable by que those se who will pueden use our utilizar por los que libraries. So usarán on both those nuestra librería. notes, Por I'm lo very tanto, en pleased. esos This puntos is me da a mucho great gusto. project. Es I un want gran to thank proyecto. Quiero Susan dar Kent gracias a Susan and again Kent Fontaine y Holmes a for Fontaine having the Holmes por foresight tener and putting esta together the visión application y so that we can use these monies. presentar esta solicitud But para on the poder other utilizar hand, I'm estos challenging asuntos, all pero of de nuevo us to make los sure reto a that todos the para bathrooms asegurar in que our los baños en libraries in nuestras our district bibliotecas y en are nuestros distritos clean estén limpios and usable for those people who y want se to pueden use our utilizar por las personas resources. que quieren Thank you very utilizar nuestros much. recursos. Muchas gracias. I believe there is a substitute motion that I don't know Hay if una you've all moción received. suplente, no I sé know si la han recibido. Yo Councilmember sé que Weiss el had it, concejal Weiss la which is tenía. basically the El que substance of básicamente the es original la motion is just reordered. But we're very mismo pleased to be de able to submit this proposal for Proposition of 14 la orden funds. original. It's a Nos da very mucho gusto presentar esta competitive solicitud para fondos de proposal. There's oposición. $350 million 15 left in the $150 state. que aún quedan en el We are Estado. submitting it this Estamos month for the presentando second esto round. este mes para $150 million worth of grants have already been allocated throughout the state, and we know that the demand is there for much more than the $350 million available. So we believe it's a very competitive proposal. We're very glad that the LAUSD board has already signed a joint use agreement, and we look forward to making this a wonderful library if the funding comes through. Esperamos que esto sea una biblioteca. Councilmember Labange. Thank you, Mr. President. Ms. Hahn, I compliment you for your work here, but you questions our librarians and not being able to relate. And I just remember every time, and I wasn't always on the high side of the score when it came to grades, but every time I walked in a public library, there was a librarian welcoming me, trying to direct me, always to the same book, Mike Mulligan and his steam shovel. But anyway, I just wanted to say good job, Janice, on delivering on libraries. Everywhere we go in the city, we do a lot of things. And one of the most positive things, we have a great library department and a great library staff. They make a difference in the lives of people who nourish themselves at these great public venues.
And I also want to say, too, we do need to support general services more, because no one from the city, no librarian, no clerk, no one from the city goes into those restrooms and destroys them. It's someone who is not checking out the books. It's someone who's abusing that public space. So we need to work with general services to get them more support in order to do that. But I wanted to compliment you, Janice, and thank our librarian and our assistant librarian and all the librarians for their great work in the past, today, and in the future. Other members wishing to be heard? ¿Alguien más desea presentación? Seeing none, Madam Clerk, Actuario, please open abra the su roll, voto, please close the cierre su roll, voto and y tabulate tabule the ese vote. conteo. 13 13 ayes. sí. That is Ha sido approved. aprobado. Next item, please. Procedamos. Item number 20, Asunto call 20, special, I believe by categoría especial Councilmember que por el Garcetti, and there is a concejal substitute Garcetti hay motion that has una been moción distributed. suplente Item que ha 20, Mr. sido Garcetti. distribuido. There's a Punto substitute motion that's been 20, una circulated. moción Just a que ha couple sido changes. But I distribuida, ask for unos your aye cuantos vote. cambios, pido votos sí. Okay. Members wishing to be heard on this item? Seeing none, then let's open the roll on Abra the su voto. substitute for item number 20. En la moción distribuida Please por close asunto the roll 20, cierre ese and voto tabulate the vote. y tabule ese conteo. 13 ayes. 13 That is sí, ha approved. sido aprobado. Next item, please. Item number 23, call special by Procedamos a Councilmember 23, categoría especial por el Gruhl, and there are, I concejal believe there are cards from the public. Public hearing Mientras has been el held público ya on se this lleva a matter cabo in audiencia committee. pública sobre Ms. este Gruhl. asunto del comité. Thank you, Señora Gruhl. Mr. President. Gracias, señor presidente. Many of you probably Muchos read de about ustedes this in the quizás paper han leído today, ya sobre and as esto chair en of the Housing and Community el Development Committee, periódico I'm y como proud to presidente del present a new Comité de ordinance Desarrollo de that Viviendas, eliminates me one da of the mucho gusto loopholes presentar in una our rent ordenanza que elimina stabilization ordinance. una Recently, exclusión de many esta of us were ordenanza. Muchos de alarmed, nosotros my colleague, nos Councilmember alarmamos, Garcetti, mi and colega I, concejal that Garcetti y landlords yo, have been que changing ellos the de terms of their propiedad han cambiado agreements los términos de acuerdos without the del tenant's contrato de consent. inquilino And sin believe el it or not, consentimiento this del inquilino. Créanlo, included esto the incluyó color of someone's el color drapes, de las who could cortinas de come alguien, visit quién them. podía So many venir a different visitarlos. things that really had Muchísimas no otras cosas que no business being tenían in a rental razón agreement. de estar And as you incluso saw en in the un paper today and others, contrato de they've called it the solution. Well, for me, it's para not the inquilinos. solution, this Dicen que esta change. es una solución. It Este really cambio has created soluciona, enormous ha creado problems, and we want to grandes close that problemas y loophole. queremos cerrar We worked very closely with tenants advocates, esta falla. as Hemos well trabajado con as activistas various para inquilinos y con apartment diferentes associations to come up with asociaciones a de compromise, apartamentos para change some language that the city cambiar el lenguaje attorney y cambio. included in La our Fiscalía ordinance incluyó nuestra to ordenanza get agreement on this para document before conseguir you un today. acuerdo en este documento que está pendiente Particularly de the trend of particular. putting in, we call them kind of crazy amendments, has affected la low-income inclusión de communities in our cambios city. It's common en esos sense that contratos. Es apartment sentido owners común and que tenants dueños should de agree on apartamentos changes e made to inquilinos that deben estar de agreement acuerdo during the en term cambios of que se that hacen agreement. del contrato durante el So we're término standing de here ese today contrato. with Estamos all of aquí my por tanto colleagues con that mis colegas. we must close this Debemos loophole, de we must cerrar operate esta under falla, fair debemos business operar bajo practices prácticas and protect justas y our proteger tenants a nuestros and also those inquilinos y apartment también owners a who are los doing the right dueños thing de by apartamentos not que hacen lo including correcto this al no language. incluir este So I would lenguaje. ask Por lo my tanto, colleagues, pido and again a want to mis thank colegas, the quiero agradecer a representatives los that are here representantes que están aquí el día de who hoy, have spoken que out, who han brought this to hablado our y que han attention when they found puesto esto this ante nuestra document called the atención de que solution, and we were able to, with the leadership and direction of my colleague, Councilman Garcetti, and myself and other members of the Housing and Community Development Committee, Mr. Reyes and Ms. Hahn, to bring this ordinance forward and working closely with the city attorney's office. So I would ask all of you today to help us close this loophole, make sure that we do not have agreements that determine what color your particular qué color pueden ser drapes can sus be, or other items cortinas o that are algún really otro asunto que non-essential de vez no items son that should be the pertinentes que choice of that deben tenant. So I eso debe appreciate ser all of your la votes opción today. de Thank you. este inquilino. Thank you, Ms. Gruhl. I have Mr. Garcetti, followed by Mr. Reyes, Mr. Parks, and Mr. Holden. Thank you very much, and thank you, Councilmember Gruhl. I was proud to co-introduce this with you, this motion, and I thank the committee for its unanimous vote, and I thank the advocates as well for bringing this to our attention. Tenants shouldn't live in fear of whether or not their rent agreement is going to be arbitrarily changed. They shouldn't be pressured by people who don't inform them of their own rights, that they have to change small technical things and be coerced into that only to find out when they can't meet those requirements
that they're going to be kicked out of their apartments. That was never the intention of the rent stabilization ordinance. It wasn't then, it isn't today, and it won't be in the future. This does not favor tenants. This does not favor landlords. It is just, as Councilmember Grewal said, plain common sense that when two people enter into a contract, the changes of that contract have to be re-entered into together, not by one side or the other. We know that there's a power relationship that often exists. People who hold the ownership of your apartment over your head can often coerce you into doing things that you wouldn't want to do. Most apartment owners, overwhelmingly apartment owners, don't do that, but some do, and this closes that loophole today, and it goes after the original intent of the rent stabilization ordinance, which is to provide fair, affordable housing for people, at the same time giving a return to apartment owners, a fair return on those apartments, plain and simple. Thank you again to the Housing Committee for your unanimous vote on this, and I join Councilmember Grewal in urging a unanimous vote today as well. A mis colegas un voto unánime para aprobar esta moción. Gracias, señor Reyes. Thank you, Council President. Muchas gracias, I just want to say presidente. thank you to Gracias my colleagues, a mis colegas. Councilmember Grewal, Concejala Grewal, Garcetti, concejal Garcetti, and just concejala to Hahn. exemplify how urgent this is. Sencillamente, Have a quiero building decirles in que my esto es district bastante that right urgente. now Tengo un there's edificio 16 en mi units in the distrito, ahorita building. hay There's 16 4 tenants unidades, left. 4 Two have inquilinos just se han ido, gone 2 through se this eviction acaban proceedings. de pasar el They have proceso no de legal desalojamiento, no tienen representation. representación One family will be legal. evicted Una tomorrow. familia será desalojada So el we día de need mañana, this pero necesitamos done today. esto hecho This is el the día de second hoy. Este building es el in segundo 3 edificio en 3 weeks. I semanas. had a whole group of families Tuve un come to my grupo de office familias que last vinieron a la week oficina la semana pasada protesting the protestando harassment that is going on el and acoso how que they're está being llevándose a cabo. abused by the attorneys representing landlords who are pushing people out. La manera que During los our abogados committee, representando we estos had dueños folks de who propiedad literally están were in abusando a la tears comunidad. Teníamos a because they personas did not know where they were en gonna lágrimas go. porque no sabían Some a thought dónde they se iban a ended up being cambiar. homeless. Unos pensaban We que iban a had a quedarse en teacher viviendas. Tuvimos una who is profesora surviving on their que está salary, sobreviviendo en who su did not sueldo, know what que was no gonna sabía lo happen que le iba a tomorrow. ocurrir mañana. And yet they are Y aún teachers. hay profesoras. So it's not just Son a very profesores, low, no solamente it's son not the people of color, personas it's de everyone bajos across the board that's being recursos, victimized. So we need this today. personas de I'd like for color, us que to necesitamos pasar esto el move this día de hoy. forward as Quiero fast as possible proceder con esto so we can lo put más this in the rápidamente books para and así create this crear protection esta for the folks who are protección most para las vulnerable. personas So I want que to again son más thank my vulnerables. colleagues. Gracias de nuevo a mis It's a real issue of colegas. quality of life. Es un asunto de calidad de vida y If we can move this forward si as podemos fast as proceder con possible eso in lo the más pronto books, posible, many people will benefit muchas from that. personas Thank you. se beneficiarán de esto. Muchas gracias. Councilmember Parks. Concejal Parks. Thank you very much, Mr. Muchas gracias, señor presidente. Tengo una pregunta que te voy a felicitar a la concejala Grewal por esta presentación de este documento con la referencia titulada Soluciones. Entonces, nuestro entendimiento que esto es algo que está ignorando la ley o creando falta de información o es mala información, está dando la responsabilidad de agrandar ley actual porque parece que sí está haciendo algo que es negativo o que nosotros necesitamos como ciudad poner un contradocumento. Parece que esto es inadecuado, es una interpretación inadecuada en vez de solamente, sencillamente cerrar esta falla en esta sección del AMS. Este documento es lo que creo que está confundiendo a dueños de propiedad y es muy buen punto. The first item is to close the loophole so we have a legal leg to stand on. But I think your idea of making sure that we educate everyone about the fact that this is not allowable and to ask the help of our advocates who are here today from Legal Aid and from BESEDEC and to work with the housing department to make sure we inform the apartment owners and the tenants that this is not allowable and to have a public education effort. I think that's a great idea. And we'll ask the department to come back to us. And the task force that actually has been meeting that has representatives from the Apartment Association and the tenants to come back with a plan on how we can educate and una de pedirles que nos den un reporte para así poder educar e informar a las personas que tienen que seguir a cabo estos reglamentos que un dueño de un complejo de apartamentos pueda cambiar durante en el contrato. Councilmember Holden. Mr. President, members, I'm very pleased that Me da mucho Wendy gusto. Grewal bring this La matter señora before us Grewal today. ha prestado este asunto Just ante nosotros el 2 día weeks de ago, hoy. when Hace 2 Mr. semanas cuando Garcetti had a el señor motion here Garcetti dealing tuvo with una the moción war, aquí tratando con la the guerra. old soldier who El testified, soldado his name previo was que dio testimonio, el Eugene nombre Knox. fue Eugene And Knox. he's been living in Y his él place está for viviendo en ese 25 lugar por years, 25 años, pays his rent on paga time, su renta a a veteran, tiempo, es senior veterano, citizen,
persona 78, close to mayor 80 de years edad, old, 78, 80 and años his de edad, landlord y is, su right, harassing him. el Fill out this dueño de form, sus apartamentos give me additional lo personal está information acosando, if you want to llenar continue to esa stay here. forma This con legislation información personal, si remedy quiere is continuar long trabajando overdue. y este remedio And ya hacía falta. Councilman El Parks concejal is correct Parks está en lo correcto. that we should disseminate this information de as you already repartir agreed to esta do. información, Have rent stabilization board or whatever que la Junta de to the Establecimiento de landlords Rentas también está de and to acuerdo the para hacerlo tenants, a los dueños, explaining a los propietarios what de apartamentos their y a los rights inquilinos, are. explicándoles sus And they derechos should cease and desist. que deben de We should dejar take y this information out there hacer. immediately. Debe de ser, esta Cease and información desist ser from harassing tenants enviada inmediatamente, demanding acusar a additional personal inquilinos information that relates to their pidiendo lives. información So sobre if they've been good personal, tenants, cuántos han sido then buenos, there's sean no buenos reason why they should inquilinos, try no to por evict them qué deben under some de loophole in the law. desalojarlos. So thank you for Muchas closing the gracias. loophole. Thank you for suggesting that the information is disseminated to the landlords and to the tenants, setting forth what their rights a are. todos por mencionar y traer al frente Other los members wishing derechos. to be heard on this item? Seeing none, Madam Clerk, please open the Acto, roll. abra ese voto, Please close the cierre ese roll voto and y tabulate the tabulice vote. conteo. 14 ayes. 14 sí. That is approved. Felicitaciones, ha sido Forthwith, aprobado, please. procedamos. Next item. Point of order. Mr. Holden? You have called special item 20, Asunto and 20 it's ha sido still comisión indicating that it has especial, not aún yet indica been que heard, aún and no I ha wanted to sido speak on presentado. that. Quiero yo hablar sobre este asunto. So I don't know how we get to be 23. Mr. Holden, 20 was acted Señor upon. Holman, ya tratamos con este asunto. The computer may not reflect that yet. Quizá la 20 computadora no was acted refleja esto, upon. pero ya Well, hablamos sobre in any case, you asunto had a 20. rough time in legislature on that one. Okay. Madam Clerk, next item, please. Item number 24, called social by Councilmember Zine, and there has been an Asunto amending 24. motion that has been distributed. Una moción Mr. por el Zine. concejal Zain ha sido distribuido. Thank you, Mr. President. Señor Colleagues, presidente, this is a colegas, matter este es that un deals with asunto a que trata refund con to an individual who's going un to go reembolso forward with a individuo project. que procederá con el And proyecto. the money he La spent cantidad on que él fees gastó was en $10,476. The city only wanted to refund Costos. approximately $7,000. So what this calls for is the Lo que refund esto pide of es un what this man reembolso de lo invested que este in hombre a invirtió permit process, en un proceso and he de didn't proceed with the verificación permiso project. y no So I procedió would con el request that proyecto. we Por lo tanto, refund pido the reembolsar full amount la that cantidad he paid the completa que él city pagó a la for that ciudad project, por este and that project proyecto did y not este go forward. proyecto no se realizó. Other members wishing to be heard on this item? Mr. Holden? Mr. Zine, we're going to Señor give back Zain, vamos a reembolsar $7,482. This came out of the Budget and $7,482. Finance Committee. Esto And fue for what resultado reason del was Comité de it Presupuesto y paid to the Finanzas? ¿Por city? qué se And pagó then este why dinero are a you la ciudad y por suggesting qué that we está return sugiriendo it? ahora regresarle este The- dinero a la persona? He paid for Él pagó permits por for a permisos project, and that para un project proyecto y este did proyecto not go no through. The city was se going to give realizó, him a la ciudad partial iba refund, a dar but un he reembolso paid parcial, pero él pagó $10,476. So all he's asking $10,476. for is the money Lo que that he está paid for this pidiendo es project that el did not reembolso complete, que él that pagó never por el proyecto proceeded. que no Why wasn't it not se why realizó. wasn't ¿Por qué? it complete? There was No se realizó. opposition Hubo in the oposición community, en la and he withdrew the comunidad y project. retiró el proyecto. So because of that issue, Por Okay, este now my question asunto, mi is, pregunta es esta. traditionally, what do we do in a case like Tradicionalmente, that? ¿qué When hacemos a en estos person casos cuando withdraw their permit, cuando do the persona city regresa ese customarily permiso a la ciudad, es return costumbre the de la fee? There's a ciudad service being regresar este provided costo si if se by está the proveyendo ese if they servicio por la ciudad, request, si then piden there is normally a fee ese proceso, return. normalmente se In this le particular reembolsa este case, costo. they En didn't este want to caso particular return no querían regresar the los $10,476. They wanted to $10,476, querían return regresar solamente $7,000 and change. $7,000 y cambio. And the request is that he Y la receive petición es de his que él full reciba refund. This does su not include any type of reembolso total, no interest, but this incluye full refund interés, pero su that he invested in this reembolso project that he withdrew total que le from. You're setting a invirtió en ese precedent here. proyecto. Usted I don't think I'm setting a está precedent. Well, This let's is- find out from the staff. I don't know if staff is here on this matter. Well, you need to know that. I mean, there are a lot of folks won't be around here Muchas next time, personas que no estarán 3 or aquí, 4 vamos a ver months. si- But the man You're in going to good find that there are a lot of Se ha big hecho por projects to primera go vez. through. Hay muchos This is a proyectos small que one, where pasan lots ese of money is momento que tienen paid, like mucha hundreds of cantidad, thousands of dollars in cientos, fees. miles de And if dólares there's a que lot of pagan en protests,
protest, they withdraw, and yet the city has provided a service by notifying tenants in adjacent areas, having certain kinds of hearings. The city is going to be spending money. And at some point, this is not a trial and error operation here. Esa es una operación It's not a trial and error.
in order to hear from the staff, I would hope that we can hold this over for one day. That's tomorrow. I'm informed by my planning deputy that the planning department agreed during this process that there would be a full refund, and that's what we're trying to proceed with, is a full refund, which the man was promised at the time it was withdrawn. Yes. Wouldn't the department come here then and tell us that? Because I'm telling you what's going to happen. Get a high rise going in East LA, in Central City. A lot of protests, lots of work being done by the city, and then they say, well, I won't do the project. I'll move it someplace else. When they don't do the project, the city spent a lot of money already. You can't give all the money back. No, I understand. I don't know how much money was spent in this particular matter. We need to know. I'm informed there was no money spent by the city in this particular project. I guess it was pulled at an early stage, and all the man's asking for is a refund that he invested. No money was spent by the city. That's what I'm informed by. Then you should amend the motion to so state that you will rescind the money because no funds were expended by the city on this project. So therefore, when other projects come through making the same request, you already covered yourself by saying, the only reason why he's getting a full refund is because no money was spent by the city on this project. Whereas in the future, there may be such a project where the city would have spent money. Okay? I want to amend this Thank you. I will as we support grant that. the money, okay? Thank you. Thank you. Thank you very much. Other members wishing to be heard? Seeing none, then we're considering the matter as amended. Madam Clerk, please open the roll. Please close the roll and tabulate the vote. 14 ayes. That is approved. We've had a request to send item 17 forthwith on 17. Next item, please. Item number 26, called special by Councilmember Holden. Mr. Holden, item 26, 27, and 28. You called special. I think Ask you to press your button, please. Together I had a meeting in my office yesterday with about 6 members of the staff. Mr. Holden, your button, please. I'm sorry, sir. With the staff, and I raised some questions there. You don't have to restate the question, but you can give us an answer and allude to what the questions were at the time. Yes, sir. Liza Lowry, ITA. The first item, number 26, is a report dated November 28, 2002 regarding Altrio's communication. And I bring this up because Mr. Weiss was raising the issue about Adelphia here before, and I think I just want the council to note that you've considered it and what your recommendation is. Yes, sir. Again, the report is regarding Altrio Communications complaint regarding Adelphia's pricing strategy in Arcadia, California. As you have read in the report, on March 1st, 2002, Altrio Communications filed a complaint with the FCC regarding Adelphia's marketing tactics, saying they were predatory and hampered competition. On that, the FCC ruled on September 26, 2002, that Adelphia was subject to effective competition. And if I might just take a moment, 2 of the various tests for effective competition for a cable provider are, in 1, low penetration, meaning the cable operator has not reached 30% of the households subscribing to them. That's the low penetration test. Another test is that the cable operator has 2 other similar providers, including satellite, who could provide service to 50% of the households, and 15 of those have taken that service. Those are 2 of the multiple tests the FCC uses. So basically, the FCC ruled in September that Adelphia had effective competition based on the low penetration test. Released on November 10th, 2 days after this report, the FCC made a ruling that they dismissed this complaint against Adelphia because of effective competition. So they did not determine whether or not the pricing was or the marketing was predatory. Basically, what they said is they aren't going to determine that because, according to their own rules, Adelphia has competition. So this has been dismissed, and as far as we know today, this complaint is dead. I'd be happy to answer any questions that you may have. And then you have Adelphia financing franchise area for Boyle Heights
Yes, sir, I'll move on to Let's cover all three of them. 27 if you would like. With regard to item number 27, that's a report also dated November 8, 2002, regarding Adelphia Franchise Area L, which is Boyle Heights, a notification to the city of a cable television rate increase. As you know, last year, motion, council file number 02-0774, requires ITA to notify the council of any rate increase notifications that we receive, whether or not the city is allowed to regulate or have a voice or opinion on those rate increases. This letter was simply to notify council that Adelphia had notified us of a rate increase. Area L for Boyle Heights is also not under our authority to regulate because of the low penetration rate test I mentioned in the previous. So while we've notified you of this, there is no further action for the city to take that we're legally allowed to take in terms of rate regulation in Boyle Heights. Okay, you know, the history of the Adelphia is that they got into financial trouble. And I think if you give us some background information there, what's the disposition of that case brought by the city attorney's office? Yes, sir. I'd be happy to introduce just some information on this item, which is actually covered under item number 28. And then I have with me a member of the city attorney's staff who also can provide much more information on the bankruptcy case itself. I'm referring to a report dated January 24, 2003 for item number 28. This report is in response to a council motion regarding Adelphia, the reasonableness of their various rate increase requests, their plans for their high-speed build-out, investments toward improving customer service, and a contract with their executives. Just as a refresher, Adelphia provides cable service in 5 areas. Area C, which is East San Fernando Valley, Area F, which is West LA, G, Sherman Oaks, H, Eagle Rock, and L, Boyle Heights. On June 25, 2002, Adelphia filed for Chapter 11, which raised these questions. First, ITA continues to work with the City Attorney's Office on the other areas where the city can have take action on rate regulation with regards to basic cable rates. We are approximately a week to 10 days from releasing our findings on that rate review, and I would respectfully request that you do not compel me to answer you in this forum about what our findings are going to be because of the bankruptcy case and the possible threat of litigation. So I'm asking you to wait till we have a final answer for that part of it. With regard to what the city is doing to protect the city and its residents, we stated a few items that had occurred by January 28th, more specifically filing a notice of appearance in the bankruptcy court and also additional reporting requirements for Adelphia. We also mentioned the ability to address many of these issues in the pending renewal process. Adelphia continues with their high-speed build-out in areas F, G, and H. We have been inspecting those areas and found some issues that we will be working and are working with other city departments to cite them in terms of construction, but the build-out in those areas continues. According to their current franchise, there is not a build-out schedule that they're required to meet. The city did not enter into an extension with Adelphia, therefore there is not a build-out schedule. I do recall, council member, that you wanted one, I wanted one, but under our current franchises, there is no schedule that's required by Adelphia. It is obviously something we would want to address in any renewal discussions that we have with them so that we could, if we renew their franchise, pin them down to final dates to complete their build-out. With regard to 2 other items, customer service, on page 4 of the report, we mentioned several investments that we were aware of that Adelphia made to improve customer service. I would like to point out that it is very difficult to tie directly those efforts with the improvements in their customer service, but in year 2002, their complaints declined from 2,800
1,813 in year 2001 to 1,941 in year 2002. That decline may be even attributable to these efforts and also just some of the slowdown in media coverage of Adelphia. Finally, with regard to Adelphia's new executive leadership, the question had been asked about their compensation package. Originally, it was proposed at $64 million. As you may be aware, on March 4th, 2003, the bankruptcy court approved $42 million as a compensation package. On that note, the City Attorney's Office has filed 2 updates to this report, and they're with me today, and I would like to turn it over so they could fill in a little more information and answer questions. Josh Pertula from the City Attorney's Office. We've been continuing to monitor the bankruptcy. The most recent event, as Liza Lowry just alluded to, was the Adelphia seeking the approval of the bankruptcy court to employ and compensate 2 executives, the CEO and COO, in an amount in excess of $42 million. At the request of Councilmember Jack Weiss, we opposed the request on 2 bases. The first, that the compensation package was excessive, and the second, that it wasn't supported by any factual showing. The judge in the bankruptcy court granted Adelphia's motion, approved the hiring of both the executives, and in approving that motion, the judge found the need for Adelphia to proceed far outweighed the selection of the 2 officers and their excessive and egregious compensation. So that's the latest in the bankruptcy. The only other thing is that we've received monthly operating reports. We turn those over to ITA and ask them to make sure everything is consistent with the city's knowledge. Will you reflect again on Mr. Weiss's motion? You just glossed over it. What was the motion? What was it? It was in opposition to Adelphia's motion granting the employment and compensation of 2 executives, the chief executive officer and the chief operating officer, in an amount in excess of $42 million. So what happened? We opposed it. The city did. So did the Communications Workers of America and the equity shareholders. The judge, after a 75-page opinion finding that it was an excessive amount, decided that because of Adelphia and the position it's in, it was more important that they get people at the head to start running the company, and so he approved it. He approved Adelphia's motion to compensate the 2 executives. For $42 million? That's correct. Wow. Gee, maybe they can buy us lunch. In any case, Adelphia owes the city franchise fees $3 million. Is that correct? Costo de franquicia de 42 millones. And what's being done to collect ¿Qué es lo that? que estamos haciendo para Are colectar they eso? current in their franchise payments? They are current in their ongoing franchise fees. The $3 million is actually approximately $2 million in fees and $1 million in interest that were discovered in an audit of Adelphia, and we have been working with the City Attorney's Office to collect those, and Josh can give you the latest status. Most recently, on February 21st, we sent a letter to Adelphia's Bankruptcy Council asking that they pay those 96 through 99 franchise fees. We got a response which was not a payment or any indication that the payment was coming soon. Well, I don't want to take up too much of your time. I just want to say in closing that the build-out is of concern to me. So there are people who would have service, and we would have additional fees, will not have those services, and we will not have those additional fees because Adelphia is not building out the system. You can't tell us what percentage they are now in terms of the build-out or anticipated completion date. It certainly was not part of the original franchise, but you should be able to have some kind of negotiation with Adelphia to get some idea that you can report to the council. As to when they will be finished or partially finished, or what percentage they've completed this particular time. Councilmember, I would be happy to provide you and the council with an update based upon the information that we have or can get from Adelphia with regard to their build-out schedule, the percentage complete. They are close. They say they are close in one area and working in others, but I could produce that as a result of today. Estoy en este comité que es el presidente de ese comité, señor Park.
Councilman Parks. Concejal So Parks. I'm sure that I was suggesting, therefore, Sugiero, por lo as we notify all tanto, three, al that whatever questions that are still recibir y open, archivar esto, que that la they pregunta report no se to mantenga the abierta, que dé un ITA reporte committee, al comité del ASAP, ITA lo 2 más weeks, pronto whatever, posible, dentro de 2 and so you semanas, can y report to the para así council poder on the reportar al status of Consejo the bill Municipal out, el and also estatus on collection of the $3 million colección de that los there $3 was. millones que nos Yes, sir. deben. We had that request. Now we have Mr. Zine. Señor Said. Thank you, Madam Chair. Regarding the 1,000-plus complaints, how does that compare to the other providers in the city of Los Angeles? Quejas For year Emiliano, que 2000, compensa Adelphia a had the otros. highest Para el año 2000, gross Adelphia number of tuvo complaints. And I say las gross number quejas because más if you look at the altas, 4 largest brutas. cable operators, Adelphia and AT&T Adelphia y Comcast AT&T have Comcast about tienen aproximadamente 250,000 subscribers 250,000 versus inscritos. Time Warner and Cox, who have Cox substantially tienen less. mucho But menos, Adelphia pero had the highest Adelphia overall tenía complaints. And más I also quejas, believe that más quejas, Adelphia had the creo que highest Adelphia también complaints per tenía 1,000 subscribers, which is a way to cantidad even más out altas the comparison. Now, por are those cada mil. complaints to the city ¿Estas or quejas complaints to son a la ciudad o a Adelphia? These are Adelphia? complaints to Son the quejas city. The a city la has a ciudad. La ciudad cable tiene consumer hotline, una and in línea abierta para 2002 we consumidores received almost que en las 12,000 quejas calls with hemos recibido casi 1,900 12,000 of those being llamadas con más de complaints 900 against quejas en Adelphia. contra de Adelphia. And on the renewal, where En are la we in that renovación no process? estamos en este With proceso regards to the tocante renewal, a we la are renovación. finishing up Estamos the needs terminando assessment la process, and as you know, we've proceso de la reported that necesidad. process is very Y important este as we proceso es muy look at importante al the considerar future cable needs of the las city and necesidades its del futuro de residents, cable so that para if, su when we residencia get to the por point of cuando needing to lleguemos determine whether or al not punto we de renew a decidir si franchise, no vamos a we renovar have una the franquicia, facts and tengamos los evidence hechos y if we so pruebas si determine we así do not want to lo se renew a decide que no franchise. queremos That renovar una process is franquicia. Este finishing as we proceso speak. We are está en working sus with puntos the finales. Cable Oversight Working Group on a series of policy recommendations we'd like to bring to council for your consideration to give us policy direction before renewal negotiations begin. We're also working with the Board of IT Commissioners on some standards for our cable franchises. All of that's coming together very quickly, and my anticipation is that we would be in a position to begin renewal negotiations hopefully in the month of May. And from the city attorney, does this have any En la impact on the Fiscalía $3 tiene esto algún million impacto en los tres, that tendrá they owe us impacto en los regarding the millones que nos renewal? deben tocante a la renovación. Or is that obligation going to be there one way or Pues another? estará esta That obligación ahí de obligation cualquier will be manera, there esta one obligación way or the other. estará And whether we collect or aquí, not is a sí o different no, story. colectar o Correct. no. Is it true that they attempted Porque eso to no es make algo a diferente, settlement así es. for Es cierto que trataron de llegar a a un lesser value? acuerdo de menor cantidad. It wasn't a settlement for a lesser No value fue no because trataron de it's really llegar a un it's called acuerdo a mejor prove valor up. porque It's se an audit llama of the Prove Up, es 96 una through autoridad del 99. 96 al We told 99 them nosotros amount of les money that we informamos la believe cantidad de they dinero owed que us. creemos que They nos debían. questioned that Ellos amount a while back in October, and at that pusieron en time cuestión we en had octubre, made entonces a habíamos hecho recommendation una that they pay recomendación de an que pagaran una amount equal to $2 cantidad igual a million, 2 which was millones, el clearly an cual amount that we claramente both fue una agreed was cantidad que owed, and ambos we estuvimos de would acuerdo work que out nos the debían rest. y así But that's no longer on the seguiremos table. después poseyendo And that's because of esta the bankruptcy. negociación. Esto That's es porque correct. por la bancarrota, Okay. así es. Thank you. Gracias. Thank you, Mr. Yes, Zine. señor Said. Seeing no one else wish to speak, the communication from the acting chair of ¿Alguien Information más desea Technology hablar? and General Services asking for note and file a status Este report and será instructing the recibido y city attorney and archivado. ITA to provide monthly status Fiscalía report concerning the bankruptcy al is ITA now queremos un before us. reporte Open the mensual roll, sobre la Close bancarrota. the Abre ese roll. voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. tabulate the vote. 13 sí. That matter Este is asunto ha sido approved. aprobado. Next item, Madam President, Special 2 not on the agenda, motion presented by Councilmember Asunto número 2 en la Holden moción and en la seconded by agenda, Councilmember Garcetti. presentado por el The señor city Holden y attorney el will señor explain the need Garcetti. for the findings. Thank you, Madam President. I'll read into the record the findings for the council to consider. Recomendación de la Fiscalía para el The LA Consejo lo Bridges 2 Gang considera. Intervention RFP had a March El 17, RFP 2003 tuvo deadline for una proposers. fecha límite de marzo de On 2002. March El 17, 7 de marzo 2003, CDD agreed 2013 to estuvo de consider acuerdo a con realignment of considerar the una four regions. The realineación de las underlying 4 motion regiones. requests La an moción extension of presente 2 pide una weeks for extensión the de 2 RFP semanas para deadline la fecha pursuant to límite the del Government RFP Code. de Council must acuerdo first al determine
determine nivel whether there was need to gubernamental, el take Consejo immediate action Municipal and debe that de, the sí, need sí, for tiene action que came to tener the una attention of council atención after the inmediata. posting of Esto fue today's presentado agenda. después Such a de finding is made. que se ha The council creado may la agenda del día then de hoy. consider the substantive motion. All right.
You've heard the city attorney indicate that we can make the findings, so if there is no question, let's open the roll Sin on making the pregunta, findings so we can ábrase discuss voto this matter. para Close the roll. Hablar sobre este asunto, Tabulate the cierre ese voto y tabule ese conteo. 39. All right, the matter El is asunto before us. está pendiente ahora. Is there anyone wishing to ¿Alguien más speak? desea hacer presentación? And the substance, this is a request for Es una continuance. petición para un aplazamiento. I'm sorry, Mr. Holden? Department supports this. They understand the problem. I move it. I vote. All right, we've had a Pido para un voto. recommendation Sí, for an este aye vote on the asunto motion. Está pendiente. No one wishing to speak, Nadie open más the desea hacer roll, presentación, ahora ese voto. close the roll, Cierre ese voto tabulate y the tabule vote. ese conteo. 13 13 sí. That matter is approved and Ese will be asunto se sent aprobó, será forthwith. enviado al alcalde. Next item, Special 3, not on the agenda, is a motion presented by Councilmember Misikowski, seconded by Councilmember Gruhl, and the city attorney will speak to the findings. Thank you, Madam President. I'll read into the record the findings for council to consider. On March 17th, a fire forced the vacation of 19 families from the Ese rental asunto es units at 8 tocante East a un Brooks Avenue in desalojamiento por Venice. incendio que ocurrió. The underlying motion requests authorization for the Housing Department to provide a displaced Departamento de tenant Viviendas relocation para grant funding proveer for these tenants. alojamiento para estos inquilinos que Pursuant to fueron the Government Code, desalojados council por must first resultados de determine un whether there's a need to incendio. take immediate action and that the need for action came to the attention of council after the posting of today's agenda. If such a finding is made, the department requests that the council authorize the disbursement of such funds. All right, members, we've heard the city attorney Hemos read the escuchado action for the la need to recomendación de act. la Fiscalía Open the Municipal roll. de la necesidad de Close tomar the acción roll. inmediatamente. Ahora se votó, cierre ese voto. Tabulate the y vote. tabule ese conteo. 13 ayes. 13 sí. All right, this matter is now before us, recommending the Housing Department prepare and make available this fund for those who've been dislocated as a consequence of the fire. Open the roll. Abra ese voto, Excuse me, cierre yes, ese open the roll. voto y tabule ese conteo. Close the roll. Tabulate the vote. 13 ayes. 13 That matter sí. is Este approved. We'll asunto ha also sido send that aprobado. forthwith. Será enviado al alcalde. Next item, Madam President, this is the time for comments from the public on items not on council's agenda. We have one card that was submitted, presentada. Lee Wallach. I've seen him here earlier. Mr. Wallach, could you please come forward at this time? Hello, everybody. Buenos días. I have a meeting later, so that just Tengo una allowed reunión me to con los sit here pasos, today por through lo what was an tanto, es extensive muy largo estar aquí en esta afternoon. reunión. But it did Puedo allow me to tarde, spend a pero few minutes quiero pasar just minutos diciéndole in a que wonderful council meeting, whether it's una Zev reunión Vehicles or muy Wendy's, Councilmember Gruhl's wonderful motion me da in mucho regard gusto estar aquí para hablar to sobre la our moción de la housing concejala issues. Gruhl. But most importantly, I'm here today in support of Estoy aquí our para new councilman, Councilman apoyar a Parks. nuestro nuevo I concejal, think I can concejal try and Parks. get that right. One of these days, I'll actually be able to drop the chief. And I've spoken to this council in the past on behalf En el of pasado he hablado con Chief este Parks. municipal de parte And so I'd de like to Jefe officially Parks, welcome por him tanto, from quiero the darle aspects of a community member, como miembro de welcome la the comunidad que First soy, Lady as well. y también a su esposa. And I have to say he's a great Quiero addition decir que because es this is una a gran guy adición who a este consejo municipal porque él es I una aspire persona to be que like because he yo uso epitomizes como one thing modelo that y ejemplo I work on porque every él day, and that's to be an usa Angelino. And no one can una say that criteria Chief Parks día tras día has not de been ser un buen un the buen miembro de epitome los of what Los an Ángeles. Angelino should be. He has Él devoted es un years, ejemplar de lo years, que and years to un the city. miembro de los Los So I'm Ángeles glad debe to de see ser y him cómo here. se debe de comportar. He has become the newest member to a council that I've really grown to respect, and I'm very happy that this council is here. They're doing some phenomenal work day after day. So my only piece of advice to the chief in regards to whose vote to follow, whether it's Hal's, tomar en cuenta y I'm going to be careful actually, or it's Councilwoman Perry's who's going to nudge him next, she's sitting next to him. I would say, of course, follow the environmentalist advice, but I can't quite do that. But I would, of course, say, follow the district's advice, but I think the best words of wisdom is run it by the First Lady and follow her advice, and you'll be safe. Thank you all. It's a good day. Hi, how are you? Thank you. Gracias a That todos. Bien, eso completes the termina public comment from those el comentario cards that were público. submitted. Next item on the desk. Do you wish to clear the desk before going into closed session? Let's do that. Council has motions for Tendremos posting and nosotros, referral.
pendientes They para are posted así and llevar a referred. cabo la sesión. a la There are puerta excuses cerrada. on the desk. Councilmember Garcetti requests to be excused Wednesday, March 26th to leave at 11:45 and Wednesday, May 2nd to leave at noon. For city business, those meet council policy. All right, Mr. Garcetti is excused on those Señor days. presidente, Councilmember tiene que estar Zine temprano, requests to be excused Friday, 18 de April 4th marzo. to leave at 11:15. City business, that meets council policy. Mr. Zine is excused. Council President Padilla requests to be excused Friday, April 4th, and Wednesday, April 11th to leave at 11:30. Those are both for city business, and they both meet council policy. That excuse is approved. That it clears the desk for closed session. All right, if we could please prepare the chambers for closed session. Those who do not have items here in front of us for closed session, executive business, please vacate the council chambers. All right, I believe we're now back in open session. Madam Clerk, what's before us? Item number 22A is settlement in the case of Michael Stawicki versus City of Los Angeles, and that's in the amount of $40,000. Open the roll. Close the roll. Tabulate the vote. 12 ayes. That matter is approved. 22B is settlement in Sojimi versus City of Los Angeles, and that's in the amount of $137,500. That matter is before us. Please open the roll. Close the roll. Tabulate the vote. 12 ayes. That matter is also approved. 22C is settlement in the case of Jesse Bayak versus City of Los Angeles, and that's in the amount of $300,000. Open the roll. Close the roll. Tabulate the vote. 12 ayes. That matter is approved. And 22D is City of LA versus State of California, and that's a JTPA settlement in the amount of $300,000. Open the roll. Close the roll. Tabulate the vote. 12 ayes. All right, and per the request of the city attorney, we will send all of those forthwith today. And that clears the desk, Madam President. All right, the desk is now clear. Are there any announcements? Are there adjourning motions? All right, would everyone please stand? Chair recognizes Councilmember Galanter. Thank you, Madam President. I have two today. I'd like to ask first that we adjourn in memory of Dana D. Trump, who was the wife of Dave Trump, a longtime high-ranking official at the Loyola Marymount University. She's survived by her husband, Dave, her son and daughter-in-law, and her daughter and son-in-law. And there was a memorial service just a couple of hours ago at Loyola for her today. So I'd like to ask that we join in her memory, adjourn in her memory. And then I'd also like to ask that we adjourn in memory of Hank Plone, whose real name is Arthur Henry Plone. But as far as I know, everybody knew him as Hank. Hank was 80 years old, almost 80 years old, when he passed away just a couple of weeks ago. He was a very nice guy. He had a lot of health problems, but he overcame them all until one day he couldn't do it anymore. He's survived by his wife, my friend, and real Los Angeles treasure, June Wayne, and her family, and I'll get you the pertinent details. Thank you, Ms. Galanter. Any others? Mr. Holden? Madam President, friends, we will adjourn in memory of Nathan Woods, passed away March 15. Nathan was the brother of King Woods. King was a longtime employee of the City of Los Angeles Planning Department and is a longtime friend of everybody's. Nathan was an Inglewood resident who had retired from the state of California. He suffered from a long illness. Nathan Woods was a young 61 years old at the time of his passing. Memorial services being planned at the Inglewood Cemetery for Saturday, March 22nd. Two adult children survived by Tony and Natalie, and a 16-year-old son, Paul. He'll be missed by his friends and family. Thank you. Mr. Labange. Madam President, members of council, on behalf of Councilwoman Janice Hahn, we ask we
adjourn in memory of Leonardo Cinco, who passed away on March 17th, just yesterday, shortly after his 75th birthday. He was born in the Philippines, but he lived in the United States for more than 30 years. After retiring from his work at the University of Washington, he returned to the Philippines, where he served as the president of Foundation University. His father was Vicente Cinco, a well-known attorney who signed the charter that formed the United Nations. His son, Luis Cinco, is a photographer with the Los Angeles Times, and his daughter-in-law is Carolyn Brady Cinco, a field deputy for Council Member Hahn in her San Pedro office. He's survived by his wife, Mira, 2 sons, Dean and Luis, 5 grandchildren, and 2 great-grandchildren. Leonardo Cinco. And also, members, I'd like to ask that we adjourn in memory of Barney Morris, who for many years was involved in Los Angeles news, as both with KTLA and KABC for many years, with the KABC as an anchor and then also as a field reporter. And he really did get out in the field in the great classic sense of a field reporter. He anchored the coverage of the Sylmar earthquake back in 1971 for Channel 5, and then he worked at Channel 7 for many years, starting off with the Eyewitness News program. He left Los Angeles to work back in Philadelphia in 1975, and then moved back to Southern California, eventually coming back to KABC in 1980, where he worked for 15 years, a field reporter for the Orange County Bureau. And he had a great signature sign-off, Barney Morris, from out in the field in Orange County. He's survived by his wife Carol, 8 beautiful children and 17 grandchildren. I ask that we adjourn in memory of Barney Morris from KABC Television. Thank you. Chair recognizes Mr. Zine. Thank you, Madam Chair. Councilmember Parks joins me in remembering and adjourning John McElhaney. John passed away March 13th. John McElhaney died at his Bakersfield home of lung cancer and heart disease at the age of 77. John McElhaney was a helicopter pilot for KMPC Radio. He was part of the early morning drive show at KMPC with Robert W. Morgan and Marv Howard. John was born in Iowa, and he was known as Big John. He grew up in Southern California and served in the military toward the ends of World War II. After his discharge in 1946 from the military, he was pumping gas when 2 regular customers, who were Los Angeles Police Department officers, urged him to take the police entrance exam. John spent 20 years with the LAPD in the helicopter unit. He rose to lead that unit. He was credited with greatly expanding the helicopter unit and making the airborne eye in the sky a flexible tool for crime investigation and enforcement. He then became an expert pilot, consultant, general manager of Bell Helicopters Van Nuys Center, and then he moved on to KMPC Radio, where he did traffic reports. And I had the pleasure of meeting Big John McElhaney. I see Tom LaBonge nodding his head. He was a man who was incredible in stature and warm and friendly, and he and Robert W. Morgan really did a lot to help lead Los Angeles through those many, many years. So he had a wonderful career with the LAPD. He then moved on to do the air watch for KMPC Radio. He will be missed. He's survived by his wife, Doris, 2 sons, John and David, and 4 grandchildren. And one of his sons, I don't know if it's John or David, is a member of the California Highway Patrol. May John McElhaney rest in peace. I have another adjourning motion for Bernard Joseph Schwab. Bernard Joseph Schwab was born in Philadelphia, October 1908. He died of natural causes at the age of 94. Bernard Schwab was the founder of Hollywood's legendary Schwab's Pharmacy on Sunset Boulevard. And in 1932, he and his brothers bought the failing pharmacy after much struggles and risks. The pharmacy became Hollywood's hangout for hopefuls or stars just out shopping. 4 brothers, Bernard, Leon, Jack, and Martin, owned 6 pharmacies. Schwab's Pharmacy on Sunset was the longest to survive until it went through hard times and closed in 1983. He is survived by 4 sons, Leland, Michael, John, and Robert, 12 grandchildren, and 3 great-grandchildren. I had the pleasure of meeting Mr. Schwab, and I was friends with 2 of his sons, Bob and also Michael. May he rest in peace.
Thank you, Mr. Zine. Madam Clerk? Oh, I'm sorry, Mr. Labange. About the Schwab family and the great history of their family. I'd like to co-present that, but the special place that it was in the history, and it was a development that finally knocked them out at Crescent Heights and Sunset. But there's a lot of fabulous stories about who was discovered there. Well, one of the great ones is there's a great photographer named Phil Stern who lives in my district, and he was going westbound to deliver film to Life Magazine's lab on West Sunset. And out of the side came a guy on a motorcycle. They clipped each other right in the intersection of Crescent Heights and Sunset, got up, walked into Schwab's, and had a little breakfast. Turns out they became great friends, and this was Phil Stern, the great photographer, who ran into James Dean. And one of Phil's most famous shots of that of Jimmy Dean walking down the street, so that in that picture that he took many years and many other things. So here was a place that people went to at Schwab's. It used to be across from Hollywood High School and then moved west. That's great LA history, very special. And also on John McElhaney, what's so important, members, is these are the people who were the pioneer of radio in their description of Los Angeles and the traffic reports, and may he rest in peace in his family. Thank you, Mr. Zine. Mr. Reyes also wanted to add something. I just want to acknowledge we should be treasuring all those folks for all their contributions. But I also want to say Plum begins at 2:30 instead of 2. Okay, Plum will meet at 2:30. And Mr. Holden? What Mr. Labange just said, when I came to California, the two things I wanted to do: buy a map of the stars, and I did, and go to the Schwab's pharmacy, which I did. And it was noted for a lot of shootings there, as you recall. You may not recall, but that did happen. Photo shoots. Photo shoots, I think you meant. All right, we'll have all members on that tribute. Thank you, Mr. Zine. Madam Clerk, call the roll, please. Thank you. This meeting is adjourned.